Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigawa Drishman. Muchas gracias a nuestro patrocinado el Gran Rey Demonio, Gatos Tigres Blancos y a nuestro nuevo héroe, Gamercrack. Un favor amigos, si esta novela ya está completa en otro canal, pasarme la voz que las novelas de Harry Potter están en todo YouTube jajajaja. Nuevo libro en el canal, Harry Potter y el Tejón Quemado. Capítulo 21. Sistema de asistencia docente. Durante mucho tiempo después, Mon y los cuatro no volvieron a ver a Adam, pero a menudo veían a Víctor, pero él no sabía en qué estaba ocupado. Parecía que tenía prisa todos los días y cuando se conocieron, parecía que tenía prisa. Simplemente saludó y se fue rápidamente. Más tarde, me enteré por Gabriel que Víctor había solicitado ser asistente de enseñanza del profesor Camp en la clase de defensa contra las artes oscuras. Parecía que estaba ayudando al profesor Camp a completar un determinado tema. Su tiempo todos los días estaba tan ocupado que él estaba casi ocupado. La peonza está girando. Nota 1. Lo único bueno es que los estudiantes asistentes de enseñanza no necesitan ayudar a los profesores a compartir las responsabilidades docentes. Este fue el último comentario final de Gabriel. Como todos sabemos, solo hay unos pocos profesores en Hogwarts, y casi puedes contarlos con los dedos. Solo hay un profesor para cada clase. Sin embargo, por el contrario, Hogwarts tiene 7 grados en total y cada grado se divide en 4 clases. Aunque el número total de estudiantes no es demasiado, el número de clases para cada profesor sigue siendo aterrador. Tomando transformaciones como ejemplo, es un curso obligatorio de primero a quinto grado, y es opcional para los estudiantes de sexto y séptimo grado, dependiendo de los resultados del examen OUR. Desde primer grado hasta quinto grado, hay 2 clases de transformaciones cada semana, lo que significa un total de 10 clases. La mayoría de estas 10 clases son tomadas por cada clase de forma independiente. Hay muy pocos casos en los que se toman 2 clases juntas, lo cual es casi insignificante. Por lo tanto, las 10 clases se multiplican por 4, es decir, solo los grados del 1 al 5, profesores McGonagall. Dar 40 clases por semana. Además, cada clase aquí es una gran clase. Mon y los demás solo tienen 5 clases principales como máximo todos los días, y tienen que incluir el tiempo después de las 9 de la noche, y no hay clases los sábados y domingos. En otras palabras, de hecho, la clase de Hogwarts. El horario solo puede incluir como máximo 2 clases por semana. Además de los grados optativos sexto y séptimo, la profesora McGonagall también es la subdirectora de la escuela y tiene que manejar varios asuntos de la escuela. Cuando recibió por primera vez el horario de clases, Mon se sorprendió mucho porque significaba que incluso si separaba a todos los profesores de la escuela, es posible que no pudieran completar las clases que iban a tomar. Hasta que Mon descubrió que a su tercera clase de hechizos asistía una joven bruja. Todo profesor tiene derecho a solicitar un asistente de enseñanza. Los asistentes de enseñanza se pueden dividir en 2 tipos. Uno son los asistentes de enseñanza, que están compuestos básicamente por estudiantes de sexto y séptimo grado. No pueden ayudar a los profesores a enseñar, pero pueden ayudar profesores a realizar otras tareas. La composición del otro tipo es relativamente compleja. Puede ser cualquier mago adulto. Puede ayudar a los profesores a cuidar las aulas y a los estudiantes, y enseñar algunos cursos sin importancia, como los conocimientos de cursos que el profesor ya enseñó en la clase anterior. Esta clase concéntrese en la práctica de los estudiantes. En este momento, si los profesores programan 2 clases al mismo tiempo, le pedirán al asistente de enseñanza que venga al salón de clases para ayudar con esta clase. Solo vigile a los estudiantes y llévalos a practicar los hechizos, no les causes ningún problema. Sí, en la mayoría de los casos, los asistentes docentes no enseñan. De hecho, es raro contratar asistentes docentes con habilidades suficientes para enseñar. Por lo tanto, el salario de los profesores asistentes no es alto y, por supuesto, es difícil contratarlos. Por lo tanto, la mayoría de las personas que están dispuestas a ser profesores asistentes son estudiantes que acaban de graduarse 1 o 2 años y aún no lo han decidido. Su dirección futura, así como amigos y familiares de cada profesor. También hay algunos que son más extraordinarios, como el profesor Vince, su asistente de enseñanza es un retrato de sí mismo. No necesita que le paguen, puede dar conferencias, de todos modos, solo lee planes de lecciones, sin ninguna práctica. Se puede decir que es el asistente de enseñanza más perfecto. Más tarde, Mon preguntó a la profesora Sprout después de clase por qué la escuela no ampliaba el número de profesores. Siempre que se contratara a 1 o 2 profesores más para cada curso, este problema podría resolverse de forma más sencilla y perfecta. La respuesta de la profesora Sprout fue que parecía haberlo intentado antes, pero al final de repente fracasó por alguna razón. No tenía muy clara la situación específica. Esto hizo que Mon dejara de preguntar temporalmente sobre este asunto. Después de todo, si la profesora Sprout no lo sabía, entonces podría tener que preguntarle a la profesora McGonagall, al profesor Dumbledore o al director la respuesta a esta pregunta. Ha sido colgado. De todos modos, no era una pregunta particularmente importante. Solo para satisfacer su curiosidad, Mon no hizo otro viaje. Si Mon simplemente sentía curiosidad por el modo de asistente de enseñanza, entonces Milton, quien siempre era descuidado al mezclar pociones, alguna vez pensó que este modo podría darle una segunda vida en la clase de pociones. Ya sabes, no es bueno preparando pociones con cuidado y paciencia según los pasos, pero cuando el profesor Snape está a tu lado, usa sus ojos fríos y agudos llenos de sarcasmo y desdén cuando va y viene entre tú y tú. Crisol, y ocasionalmente escupe 2 juicios que asoman directamente al cielo. Ese sentimiento siempre hace que Milton desee poder morir. ¿Por qué alguna vez pensó eso?
Eso se debe a que el profesor Snape puede ser demasiado impopular, o puede ser tan arrogante que desestima a otros estudiosos de pociones. En resumen, el profesor Snape no tiene un asistente de enseñanza y ni siquiera se molesta en imitar al profesor Vince y moverse. Afuera. Por supuesto, Mon estimó en secreto que el profesor Snape probablemente no quería encontrarlo. A lo largo de los años, debe haber muchos estudiantes que tengan conocimientos y puedan decir que el profesor Snape es un maestro en pociones y Snape si el profesor Pooh realmente abre la suya. Poca, al menos definitivamente habrá graduados dispuestos a regresar y servir como su asistente de enseñanza. Pero la mayoría de los otros jóvenes magos estuvieron de acuerdo en que la verdad era que el profesor Snape era demasiado hablador e impopular, y nadie quería ser su asistente. En cualquier caso, el profesor Snape está dispuesto a ser un maestro en la gestión del tiempo y los estudiantes no tienen más remedio que seguir soportando la tortura mental del profesor Snape. Idiota, el profesor Snape le dio una palmada a Gal en la parte posterior de la cabeza, deteniendo con éxito su mano que solo quería arrojar las púas de puercoespín a la olla. El sonido repentino atrajo la atención de otros estudiantes. Moon, que acababa de aplastar las hojas de aliote, también levantó la cabeza y miró en secreto la olla de poción verde de Gal, y luego miró la pluma de puercoespín en la mano de Gal. Suspiró. ¿Qué estás cocinando? El profesor Snape metió las manos en las amplias mangas de su túnica, sus cejas estaban caídas y su rostro cetrino estaba lleno de burla. ¿Sopa de púas de puercoespín de baba verde? Dime, Garfuller, no es así. ¿Entiendes las palabras mojar completamente en la tercera línea, o no reconoces las palabras girar en el sentido de las agujas del reloj y revolver hasta que quede como agua clara en la 12ª línea? Además, si te gusta agregar cosas al azar a la olla, te sugiero que vayas a la cocina y pases el rato con los elfos domésticos que están cocinando en lugar de sentarte en mi clase cocinando una olla de basura asquerosa. Nota 1. En el trabajo original de la serie Harry Potter, hay algunos errores con respecto al número de profesores. El artículo establece claramente que, para ser más lógico, el autor creó personalmente el concepto de asistentes de enseñanza. Que no es el trabajo original, espero que todos lo sepan. Capítulo 22. Duelo de medianoche de Tonks. Lo juro, siempre odiaré a Snape. Dijo Gal enojado, sosteniendo una varita de regaliz en su boca. Acababan de terminar su clase de la mañana y caminaban hacia el auditorio para almorzar. El clima hoy es terrible y el humor de Gal es terrible. También fue criticado en la segunda clase de hechizos de la mañana. El profesor Freebey nunca fue muy crítico, pero Gal usó la piedra suavizante para crear una pequeña explosión. Si Mon no hubiera cubierto rápidamente la mochila de Gal, una vez allí, Gal estaría tirada. La sala del médico de la escuela charlando con ellos. Debido a esto, Gal solo puede caminar por el pasillo con algunos libros sobrevivientes que no están podridos, y al mismo tiempo soportar las señales de varios estudiantes de Ravenclaw que pasan, estuvieron juntos por la mañana, asistieron a la clase de pociones. Es realmente molesto, de verdad. Escupió la varita de regaliz, con el rostro lleno de insatisfacción y frustración. ¿Por qué no podemos tener lecciones de vuelo todos los días? Sí, ayer por la tarde tomaron su primera lección de vuelo, también con Ravenclaw. La mayoría de los jóvenes magos de familias muggles, e incluso algunos de familias mágicas que nunca habían experimentado volar en una escoba, se divirtieron tanto que al final la señora Hodge tuvo que usar magia para amplificar el sonido y mantener el orden. Pero tienes que saber que esto es Hogwarts, una escuela mágica, así que el solo hecho de que no haya accidentes en clase ya es algo muy bueno. Nadie respondió a Gal, porque era obvio que Gal solo quería decir algo ahora y realmente no quería comunicarse con nadie, por lo que Moon, Cedric y Darlene eligieron ser simples oyentes en un entendimiento tácito. Al pasar por la entrada del auditorio, varias personas vieron a un hombre corpulento de unos 3 metros de altura caminando hacia el castillo sosteniendo a 2 pequeños niños pelirrojos. Esta escena obviamente asustó a los niños en la puerta del castillo. Incluso Gal, que había estado charlando antes, decidió sabiamente callarse por el momento. Obviamente no era la primera vez que los niños de los grados superiores veían este tipo de escena, y algunos incluso tomaron la iniciativa de preguntar: «Oye, Hagrid, ¿estos 2 pequeños se colaron en el bosque prohibido?» Hagrid asintió, miró a los 2 niños pequeños en sus manos que tenían la cabeza gacha y sintió que sus cabezas habían vuelto a crecer el doble. Sí, los niños Weasley solo han estado en la escuela durante 2 semanas. Esta es la segunda. Por el momento, no se parecen en nada a Bill o Charlie, así que solo puedo llevárselos a la profesora McGonagall. Fred y Josh no dijeron nada sobre esto, obviamente confesaron sus crímenes, pero Hagrid no pudo verlo debido al ángulo de visión, pero los niños de abajo pudieron verlo claramente. No solo estaba sonriendo, incluso estaba guiñando un ojo y imitando los movimientos de la boca de Hagrid. Esta escena hizo que los estudiantes de los alrededores creyeran profundamente en las palabras de Hagrid. Después de que Hagrid se llevó a Fred y George, Gal finalmente dio un suspiro de alivio, pero aún así preguntó en voz baja como por inercia: «Ese tipo, ese gran hombre llamado Hagrid, es quien nos trajo aquí el primer día. Ese tipo del castillo, es muy alto, es decir, no podría ser un gigante. Los humanos no deben poder crecer tanto. Probablemente sea un gigante». Yaelin asintió con la cabeza y Cedric no dijo nada, y Moon también permaneció en silencio y no participó en la discusión. Después de entrar al auditorio, los 4 acababan de sentarse cuando una mano de repente palmeó el hombro de Moon. Moon rápidamente se giró para mirar, solo para ver a Tonks sentado a su izquierda con un E. «Mon, escuché que te has ganado mucho favor de los maestros en clase estos últimos 2 días», dijo Tonks descuidadamente, y llevó 2 trozos de chuletas de cordero de la mesa a su plato. «Sigue siendo un pequeño genio».
Tus noticias están un poco retrasadas. Moon suspiró impotente, tomó el pimentero, lo molió 2 veces y espolvoreó algunos granos de pimienta sobre su porción de pastel de cerdo. Oye, ya que eres tan capaz, ¿qué tal si me haces un favor? Tonks mordió la chuleta de cordero, arqueó las cejas y susurró. Si estás de acuerdo, prometo darte una sorpresa. ¿Sorpresa? La boca de Moon se torció. La última vez que la señora Tonks te llevó a mi casa, solo te pedí que cuidaras a mis hermanos y hermanas durante 2 minutos para que yo pudiera ir al baño. Tú te pusiste el más joven. Tenía tanto miedo que no podía dejar de llorar. Ahora cuéntame de la sorpresa, ¿quieres convertirte en gallo y asustarme a mí también? Tonks tenía una expresión de vergüenza en su rostro y tosió levemente. Esto es mi culpa, pero realmente no esperaba que Dana tuviera miedo de esto. Los niños en el pasado se habrían reído muy felices cuando lo vieron. Moon suspiró y sacudió la cabeza. De hecho, Tonks no tenía la culpa de esto. Solo quería quejarse. Olvídalo, no hay necesidad de sorpresa. Dime qué quieres que haga por ti. En realidad, es bastante simple. Al ver el tono relajado de Moon, Tonks suspiró aliviado, solo quiero que me dejes un silbido. Mirando. Moon tenía un mal presentimiento en su corazón. Afortunadamente, Tonks no dijo palabras tan escandalosas como quiero ir al bosque prohibido. En cambio, le susurró toda la historia a Moon. Esta chica se inspiró en Gemma Farley. Bajo la ley, él fue provocado y aceptó una duelo de medianoche. Fue este incidente lo que llevó a Tonks a encontrar a Moon, con la esperanza de que Moon pudiera ayudarla a vigilarla. Tienes una ventaja innata que nadie más tiene, explicó Tonks, pero Moon no tenía deseos de seguir escuchando, porque ya había leído pasivamente todo lo que estaba en los pensamientos descaradamente emocionados de Tonks. Eres un estudiante de primer año, y solo quedan 2 semanas de clases. Puedes usar la excusa de que te perdiste y te dejaste llevar por las escaleras para disculpar a Filch, créeme, definitivamente no tendrás ningún problema conmigo. Promesa, querida Moon, ¿qué hay de ti? Ayúdame esta vez. Debemos ayudar, esta es la decisión de Moon. Porque Moon también escuchó otras cosas de los pensamientos de Tonks además de lo que ella dijo, como la verdadera razón por la que Tonks aceptó el duelo, ese idiota alrededor de Gemma Farley. Las estúpidas palabras que salen de la boca del gran y feo Gavin Travers. Juntos todos los días, Puff, tu madre es una vergüenza para la familia Black, y la madre de ese pequeño bastardo sin padre es una vergüenza para la familia Shafiq. Ustedes dos son una buena pareja. Guay, pobre Nifadora, ¿eres pedófila? La pregunta ahora es, ¿cómo podemos ayudar a garantizar que el idiota de la familia Travers pague el precio que se merece? Moon gradualmente se sumió en profundos pensamientos. Capítulo 23. El talento volador de Cedric. No es imposible ayudarte y no hay necesidad de sorpresas, pero tienes que prometerme una cosa. Moon golpeó ligeramente el cuchillo y el tenedor. No podía estar de acuerdo directamente, de lo contrario Tonks pensaría en todo tipo de cosas y se sentiría raro. Tonks frunció los labios y respondió con indiferencia. Dime, todo está bien. Los pensamientos de Moon cambiaron y dijo, hagamos esto. Haré esto por ti y luego serás mi compañero de entrenamiento de hechizos durante 2 días. Solo este fin de semana, ¿qué te parece? Eso es todo, es una cosa pequeña, estoy de acuerdo. Tonks, que esperaba que Moon le diera un pequeño problema, suspiró aliviada cuando escuchó que la solicitud era tan simple, agitó su mano e hizo un gesto heroico. Solo acepta. Hora y lugar. Escuchado la hora y el lugar de su duelo acordado en los pensamientos de Tonks, Moon todavía preguntó. No quería que Tonks supiera que había decidido hacerlo debido a que sus excesivos cambios de humor ya leían sus pensamientos involuntariamente. Espérame en la sala común a las 8 en punto mañana por la noche. Te encontraré entonces. Tonks, que no sabía que Moon ya lo sabía todo, dijo misteriosamente, y luego se giró para ocuparse de ello. Chuletas en tu propio plato. Moon no dijo nada más, solo sonrió a los 3 curiosos compañeros de cuarto y también se concentró en comer. Oye, Moon, ¿qué te pidió exactamente la hermana mayor Tonks que hicieras? Yairlin, cuyo espíritu de chisme ardía, se acercó a Moon y le preguntó en voz baja. Solo cuéntanos, prometemos no decírselo a nadie más. Arlene Sutton. La voz de la profesora Sprout sonó de repente, si vuelves a molestar a Moon, no dejes que manipule adecuadamente su recipiente con comida fresca, y no manejes adecuadamente tu propio recipiente si quieres comer. Flores frescas, te convertiré en una planta de flores frescas y la plantaré en la maceta que tengo en la mano. Los estudiantes se rieron y miraron a Yairlin. Yairlin se sonrojó y se volvió para limpiar con cuidado las hojas blancas frescas. La profesora Sprout normalmente no criticaría a una persona así. Sin embargo, esta fue la 7ª vez que Arlene se volvió para hablar con Moon en esta clase de medicina herbaria, aunque la profesora Sprout no lo notó 3 veces, pero incluso solo 4 veces es claro. Una infracción bastante grave. Moon reprimió la risa, y mientras manipulaba los tallos frescos, susurró. Deja de hacer más preguntas, Arlene, y estudia mucho. Después de mañana por la noche, Tonks definitivamente no puedo evitar hablar de ello en todas partes. Y naturalmente lo sabrás para entonces. Arlene levantó la cabeza y quiso decir algo, pero los ojos severos de la profesora Sprout ya lo habían mirado a la cara. Sus labios se movieron en silencio, como si alguien le hubiera cortado las cuerdas vocales, y finalmente bajó la voz en silencio. Un burro rebuznó repentinamente en el salón de clases, sorprendiendo a todos, incluida la profesora Sprout, excepto a Gal, porque el sonido del rebuzno provino de él, quien no pudo contener la risa. El rostro de Arlene estaba lleno de tristeza, y la profesora Sprout se acercó a Gal enojada y divertida y le dio unas suaves palmaditas en la nuca.
Esta vez se rompió, como si se hubiera accionado un interruptor. Gal entregó completamente el control y se rió a carcajadas, incluso los otros estudiantes de la clase no pudieron evitar reír a carcajadas. Arlene se volvió más quejumbroso. Gar no pareció olvidar completamente este incidente hasta después de la cena, cuando Mon y las 4 personas en el dormitorio fueron al estadio para ver entrenar al equipo de Hufflepuff. Siempre se reía inexplicablemente de vez en cuando, y luego, cuando veía la expresión triste y enojada de Arlene, se reía aún más salvajemente. Henry Bassey, el cazador de Hufflepuff, hizo un hermoso giro con su escoba y lanzó la quaffle a la portería, provocando vítores de varios estudiantes que observaban atentamente. «Oye, me debes esto». Milton se acercó sosteniendo una gran bolsa de papel marrón, masticando algo en la boca y arrastrando las palabras un poco. «¿Quieres un poco? Mi madre me envió un poco de pastel de zanahoria. Sabía bastante bien. Le dije que no, pero aún así insistió en correr a Oxmeade solo para hacer esto para mí». Milton parecía que se estaba quejando, pero el sentimiento fuerte de presumir en sus palabras era evidente. «Por supuesto, dame $2. Gal se acercó a Milton y miró la bolsa en la mano de Milton con ojos brillantes, mientras Mon y los otros 3 agitaban sus manos para indicar que no la usarían. Cedric miró a ambos lados y preguntó de manera extraña, «¿Por qué estás solo? ¿Dónde están Ackerman y Adman?» «Estamos jugando al ajedrez mágico en la sala común». Milton se metió otro trozo de pastel en la boca. Empezaron justo después de la cena. «Voy a conseguir esto», dio unas palmaditas en la bolsa que tenía en la mano. Yadman había ganado 3 juegos seguidos y Ackerman estaba muy descontento e insistió en arrastrar a Yadman para continuar. Para ser honesto, sentí que si Yadman se negaba a dejarlo ir, Ackerman lo llevaría a clase mañana. «Espero que no sean así», dijo Gal con simpatía. «La primera sesión de mañana por la mañana será la de herboristería de la profesora Sprout». Tan pronto como se mencionó la herboristería, el rostro de Gal comenzó a sonreír nuevamente. Arlene lo fulminó con la mirada y miró enojado a la Bludger que estaba siendo disparada una y otra vez en el cielo. Probablemente deseaba esa Bludger en su corazón. «Por cierto, Cedric, escuché que la señora Och habló contigo y quería recomendarte que te unieras al equipo». Milton pareció recordar algo de repente y giró la cabeza para mirar a Cedric como un bebé curioso. En la primera lección de vuelo de ayer, Cedric demostró un talento extraordinario. No solo es una de las pocas personas que puede volar una escoba de una sola vez, sino también en la siguiente primera experiencia, ya sea por el control de la escoba, la naturalidad. La suavidad y la facilidad para volar son mucho mejores que las de otros estudiantes. En comparación, incluso Moon, que había estado expuesto temprano a escobas voladoras, solo podía sentirse inferior. Nota 1. No hay duda de que este tipo de talento para volar hizo que la señora Uoki se interesara mucho. Después de confirmar que Cedric estaba volando por primera vez, inmediatamente se quedó feliz con Cedric después de clase, lo que también hizo que los estudiantes se interesaran. Solo en los últimos 2 días, mucha gente ha venido a preguntar. No es tan exagerado. Cedric sonrió tímidamente, con un ligero sonrojo en su hermoso rostro. La señora Uoki solo quería preguntar si estoy interesado en unirme al equipo en segundo grado, no ahora. Nota 1. Muchos magos jóvenes, incluso si provienen de una familia mágica, en realidad no volarán en una escoba antes de ir a la escuela debido a la petición de sus padres por razones de seguridad, al igual que no se les enseñará magia a una edad muy temprana. Edad joven. Lo mismo. Capítulo 24. Los sentimientos de la infancia son siempre poesía. En la cancha por un tiempo, los 5 pequeños magos regresaron juntos a la sala común. Yadman y Ackerman todavía estaban jugando al ajedrez, y Yaerin se llevó a Cedric con él para ayudar a Ackerman, pensando en reunir las fuerzas de los 3 para derribar a Yadman. Mon corrió hacia la chimenea y se acurrucó en el sofá para seguir leyendo. Gal regresó al dormitorio y sacó una pequeña canasta. Milton dijo generosamente que no podía comer tanto y dividió la mitad del pastel de zanahoria que le envió su madre. Galón. Mon, estás leyendo de nuevo. Una pequeña niña rubia arrastró un taburete corto hasta el sofá de Moon y miró fijamente el rostro de Moon con ojos penetrantes. El fuego en la chimenea bailaba, haciendo un crujido de vez en cuando. Mon miró de reojo a la niña, Violet Evelina, que también era estudiante de primer año, y sonrió suavemente. «Bueno, ¿qué pasa, Violet?» Sin estar segura si era porque estaba asada por el fuego, o si era un poco tímida por dentro, Violet movió sus ojos hacia un lado, fingiendo que quería ver el carbón en las llamas, y sacó su libro de tareas junto a la puerta. «Esta es la tarea que quedó para la clase de transformaciones de ayer. Quiero que me ayudes a echarle un vistazo para ver si hay algún error o algo así». Parecía que se dio cuenta de que era de mala educación hablar mientras miraba hacia un lado de esta manera, así que después de entregarle la tarea, Violet rápidamente se giró para mirar a Moon, pero no continuó mirándolo a los ojos. Mon parpadeó, cerró el libro, se hizo cargo de la tarea de Violet y dijo armoniosamente: «Está bien, entonces siéntate un momento y te ayudaré a echar un vistazo». Como si hubiera llegado a algún problema difícil, Violet exhaló un suspiro de alivio y miró a sus compañeras de cuarto con una sonrisa en su rostro. «Mon». Mientras Mon leía atentamente la tarea de Violet, quien se volvió y siguió mirando a Mon, de repente gritó suavemente: «¿Eh? ¿Por qué te gusta tanto leer?» Mon tomó la pluma de la mesa y marcó la tarea de Violet porque hay muchas cosas que quiero saber y aprender. Probablemente. Pero ya sabes mucho. Violet se sostuvo la barbilla con una mano, y bajo la luz de la chimenea, sus hermosos ojos azul claro sonreían como 2 medias Mons. Mon sacudió la cabeza, dejó la pluma, cerró el libro de tareas y se lo entregó a Violet nuevamente. «Siempre hay nuevos conocimientos esperándome. Tu tarea fue hecha muy bien. Solo hubo algunos pequeños errores.
Los he dado. A ti. Tú lo marcaste. Violet recuperó la tarea, la abrazó y asintió, pero aún así miró fijamente a Moon y no se fue. ¿Hay algo más, Violet? Moon tosió levemente y comenzó a sentirse un poco avergonzado. Violet sonrió alegremente y se puso de pie. Llámame Weiger. Así me llaman mis padres. Después de decir eso, la niña se dio la vuelta y se fue con paso saltador. Moon levantó la mano y se tocó la nuca, sacudió la cabeza con impotencia, tomó su libro y comenzó a leer de nuevo. Los hechos han demostrado que, aunque Adman es bueno en el ajedrez mágico, 1 contra 3, especialmente cuando hay un Cedric inteligente entre los 3 oponentes, obviamente está más allá de su capacidad. Las siguientes 3 batallas de ajedrez mágico terminaron con la derrota de Adman. Pero no fue fácil para Ackerman, Jairin y Cedric ganar, y casi todos los juegos fueron una victoria estrecha. Después de ganar 3 juegos, Ackerman finalmente dejó ir a Adman con satisfacción y luego se quedó dormido en el sofá. No fue hasta que Gabriel estaba inspeccionando la sala común que lo descubrió y lo llevó de regreso a su habitación. Moon, ¿todavía estás aquí? Gabriel, que acababa de ver a Ackerman entrar a la habitación, de repente vio a Moon, que todavía estaba leyendo frente a la chimenea. Bueno, todavía quedan 2 páginas. Volveré a mi habitación a dormir después de leer, mayor. Moon levantó el libro que tenía en la mano y Gabriel vio el título del libro, Superando la magia negra. Caminó hacia la chimenea y se sentó en el poste bajo que Violet había arrastrado antes. Para un estudiante de primer año, ¿no es este libro un poco adelantado a su tiempo? Al decir esto, Gabriel pareció dudar durante mucho tiempo sobre cómo expresar sus palabras para que sus palabras fueran menos abruptas. La mejor evidencia de esto fue que hizo una pausa de al menos 2 segundos antes de decir adelantado a los tiempos. De ninguna manera, los magos de primer grado son fácilmente sensibles a este tipo de cosas. De hecho, hay algunos contenidos en el libro que no puedo entender completamente, y apenas puedo entender algunos de ellos, admitió Moon generosamente, pero esto es más valioso para la investigación, ¿no es así, mayor? Oh, creo que tienes razón. Gabriel asintió con la cabeza. Entonces, recuerda regresar a tu habitación después de leer. Si tienes alguna pregunta, puedes tomarte el tiempo para preguntarme. Es mejor no hacerlo al azar. Experimentos, por supuesto, sé que no lo harás. Eres uno de los mejores estudiantes de primer año de este año, pero como prefecto, todavía tengo que recordártelo, jaja, espero que puedas entenderlo. Moon no se impacientó con la larga serie de tonterías de Gabriel, pero escuchó atentamente todo lo que dijo Gabriel y luego asintió con sinceridad. No hay problema, mayor, prestaré atención. Sí, muchas gracias por ayudarme a responder mis preguntas. Si hay algo que no entiendo, acudiré a usted. Está bien. Gabriel volvió su mirada hacia el fuego, luego se rascó ligeramente la cabeza. Moon miró a Gabriel y de repente sintió algo. Él sonrió en secreto, fingió tener sueño y cerró el libro que tenía en la mano. Quería terminar de leerlo, pero probablemente estuvo cocido en la estufa por mucho tiempo. De repente sentí un poco de sueño, así que volví a descansar con los mayores. Parece que la sesión de preguntas solo se puede dejar para mañana. Aunque esta explicación fue un poco forzada, Gabriel no lo notó en absoluto, sino que suspiró aliviado. Entonces vuelve a dormir. Limpiaré el salón y volveré. Moon asintió, sostuvo el libro y estiró su cintura nuevamente con la idea de realizar una actuación completa, para luego despedirse de Gabriel y caminar hacia la habitación. No fue hasta mucho tiempo después de que Moon se fue que de repente surgieron susurros de la sala común, acompañados por las risas bajas de las jóvenes de vez en cuando. Al mismo tiempo, el dormitorio de Moon se llenó con el galimatías de Gar mientras dormía. Pastel de manzana, zanahoria. Moon miró a Gal que dormía como un oso con los brazos alrededor de la almohada y lo cubrió con la colcha. Luego regresó a su cama y leyó las 2 últimas páginas del libro con la luz de su varita. Si estás escuchando esto en otro lugar, significa que alguien lo descargó y no se tomó la molestia de borrarlo. Pueden venir a escuchar esta y más novelas en Black Translations y ahora con patrón en la descripción. Capítulo 25 Mazmorra cerrada. Moon, ¿estás lista para partir? El duelo de medianoche a las 10 en punto está por comenzar. En la sala común de Uflepuff, Tonks, cuyo rostro estaba lleno de emoción, se acercó a Moon y le preguntó en voz baja. Por supuesto, Moon sacó un reloj de bolsillo retro de su bolsillo y lo agitó frente a los ojos de Tonks, pero a las 10 en punto, ahora son solo las 8. ¿Estás seguro de que queremos salir tan temprano? Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Tonks. Créeme, pequeña Moon, ahora es el mejor momento para salir. Aunque todavía faltan 2 horas para la hora acordada, no nos servirá de nada quedarnos aquí. Después de recibir un consejo confiable, Gabriel saldrá en 10 minutos. Ya sabes, es el más entrometido entre los prefectos. Para ser honesto, sería bueno si pudiera ser como Víctor. ¿Víctor? Moon pensó en el chico guapo, elegante y delgado que había visto hacía unos días. Víctor Gray, nuestro prefecto de 6º grado, es muy guapo y tiene una buena personalidad. Me atrevo a decir que al menos una cuarta parte de las chicas mayores de Hogwarts están enamoradas de él. Tankesi se rió Ki. Ella no pertenecía a ninguno del barrio. No tengo ningún pensamiento sobre él, pero hay que admitir que ese tipo es muy adecuado para ser un amigo. Siempre hace todo a tiempo, se lo pasa bien. Sentido de proporción. Moon dijo en silencio. No es tan problemático como tú, ¿verdad? De todos modos, escúchame y vete rápido. Tonks le dio una palmada en el hombro a Moon, se levantó primero y salió de la sala común. Moon cerró el libro impotente y siguió a Tonks. Después de salir de la sala común, Tonks primero miró a ambos lados. Después de confirmar que no había nadie en el pasillo, caminó rápidamente hacia las escaleras con Moon.
Entonces, ¿a dónde me llevarás ahora? Preguntó suavemente Moon, que seguía a Tonks. En otras palabras, ¿cómo vas a pasar las 2 horas restantes? Encuentra un salón de clases vacío y quédate allí. Tonks caminó rápidamente y con entusiasmo, por supuesto que no. Hoy te doy una ventaja. Te llevaré a un buen lugar. Moon quería quejarse de Tonks, esperando que dejara de decir palabras tan raras con un significado poco claro en el futuro, pero pensando en el estilo habitual de Tonks, finalmente mató esta frase con sus propias palabras. Al principio, Moon pensó que Tonks lo llevaría arriba, a algún pasadizo secreto o alguna habitación secreta de la escuela. Inesperadamente, Tonks subió las escaleras de abajo. Conteniendo el deseo de sentir los pensamientos de Tonks, Moon lo siguió en silencio. Los dos bajaron con cuidado las oscuras escaleras y llegaron a la puerta de una habitación con una pesada cerradura de hierro. «Aló, Mora». Tonks tomó su varita y golpeó ligeramente la cerradura. La pesada cerradura se abrió y estaba a punto de caer al suelo cuando fue atrapada por Moon. «No puedo imaginar que hayas estado aquí solo». Moon luchó por pesar el pesado candado en su mano. El fuerte ruido hecho por esta cosa al caer al suelo probablemente se transmitirá a nuestra sala común. Tonks sonrió torpemente y hubo 2 raros destellos rojos en el costado de sus mejillas pecosas, pero esto no le impidió agitar su varita nuevamente y abrir otra cerradura de la puerta. Moon sostuvo el candado en sus brazos y preguntó con voz sospechosa. «Entonces, ¿dónde está este lugar? ¿Necesitas tantos candados?» «Antes solo había 2 cerraduras», explicó Tonks. «Escuché que debido a que algo sucedió, se agregó otra cerradura, que es la que queda en la puerta. En realidad, este es el castillo». «Mazmorra. ¿Mazmorra?» Moon miró la pesada puerta frente a él, tachonada con clavos y barras de hierro, y le vinieron a la mente algunas tramas que había leído en el pasado. Si recordaba correctamente, Hagrid una vez solo esconde a Aragorn en la sala de almacenamiento de la mazmorra, entonces, lo que se llama algo sucedió debería ser que Tom Riddle informó a Aragog. Por supuesto, esto supone que no hay 2 mazmorras en Hogwarts. Después de todo, en el libro original, los fantasmas también celebraron una fiesta de aniversario de la muerte en la mazmorra, Dios sabe si las 2 son la misma mazmorra. Está bien, solo queda el último candado. Tonks sacó un alfiler del bolsillo de su ropa. Este candado ha sido lanzado con un hechizo antibloqueo muy poderoso. Puede que sea obra del profesor Dumbledore o de la profesora McGonagall. Se desbloquea con magia, por lo que generalmente es poco probable que alguien lo abra, y Filch rara vez viene de visita, pero mi papá perezoso me enseñó algunas habilidades especiales y pude abrirlo. Mientras hablaba, Tonks metió el alfiler en el ojo de la cerradura y lo movió hacia arriba y hacia abajo. Después de un rato, se escuchó un sonido profundo del resorte al abrirse. «Vamos, entremos». Moon asintió, pensó en ello y llevó el pesado candado al calabozo. La puerta de la mazmorra no es tan aterrador como pensaba Moon. De hecho, la mayoría de las instalaciones del interior parecen haber sido demolidas, una tras otra, apenas se puede decir que esto es de hecho una mazmorra. Solo hay un pasillo vacío y algunos escombros apilados en la esquina del pasillo. Entonces, este lugar en realidad representa el lado oscuro desconocido de Hogwarts en el pasado, ¿verdad? Tonks llevó a Moon a una de las esquinas. Simplemente debería haber limpiado el lugar, y había montones de cosas en el suelo. Unas cuantas esteras y cubículos, apenas un lugar para sentarse, y había algunos libros andrajosos y cadenas alrededor. ¿El lado oscuro? Moon dejó el candado a un lado y miró a Tonks extrañamente. ¿Qué hay en tu cabecita? Tortura, azotes, instrumentos de tortura, por favor, esto es una mazmorra, de lo contrario, ¿para qué más usaría Hogwarts este lugar? ¿Como cocina? Tonks le devolvió la mirada. ¿No crees? Moon frunció los labios. Desde el establecimiento de Hogwarts, todos los magos oscuros han sido encarcelados en Azkaban. Ya sabes, Hogwarts estuvo ocupado ya en la Edad Media. Se fundaron los 4 gigantes, y Azkaban fue construido en el siglo XV, y no fue hasta 1718 que se convirtió en la prisión de magos británica. Probablemente se usó para encarcelar a algunos magos oscuros para evitar que hicieran el mal en el mundo exterior. Es así. Tonks se confundió, e incluso su cabello comenzó a volverse gris. Moon dio unas palmaditas en la alfombra del suelo. Después de ver que no había polvo, se sentó. Tonks, mi querida prima lejana, lee más libros. Esto al menos asegurará que no hagas esa broma. Si no recuerdo mal, correctamente, quieres ser un auror en el futuro, será bueno que aprendas más conocimientos, de verdad. Capítulo 26. El duelo dentro de la puerta y el duelo fuera de la puerta. Durante la siguiente hora y media, Moon y Tonks siguieron charlando. No fue hasta la última media hora que Tonks finalmente pareció recordar algo y le preguntó a Moon qué había mencionado antes, pero Moon la rechazó y le entregó la sorpresa. Una pipa fría que parecía tallada en algún tipo de piedra parecida a la obsidiana. ¿Es esta la sorpresa de la que estás hablando? ¿Lo crees? Si le digo a mi madre que me diste esto, no podrás volver a casa para Navidad este año, y la carta rugiente también te garantizará que recibirás una mano suave. Moon, las comisuras de su boca se torcieron mientras tomaba la pipa de Tonks. Tonks se ahogó hasta morir ante las palabras de Moon. Después de unos segundos, puso los ojos en blanco y dijo, esta no es una pipa ordinaria. Tiene un poder mágico muy extraño. Yo estaba aquí en ese momento. Entre los escombros en una mazmorra pensé que era una tubería común, pero cuando lancé un hechizo sobre la pila de escombros para clasificarlos, descubrí que la tubería no fue afectada por el hechizo. Más tarde, lo intenté muchas veces y usé algo de magia de detección, pero todavía no podía descubrir la rareza de esta tubería. Parece ser completamente inmune a la magia. Lees todo tipo de libros todos los días, supongo que también lo harás. Me gusta estudiar estas cosas raras, así que te lo di.
Al ver lo que dijo Tonks sobre tener nariz y ojos, Moon frotó la pipa 2 veces más con su mano, y luego hizo su última pregunta con cierta incertidumbre. ¿No has fumado con esta cosa, verdad? Yo, pensé en intentarlo. Tonks se frotó el cabello que se volvió rubio nuevamente, pero no pude comprar el tabaco adecuado. Moon exhaló un suspiro de alivio y se guardó la pipa en el bolsillo. Está bien, el tiempo casi se acaba, vámonos Moon, es hora de un duelo. Tonks se levantó y dijo con entusiasmo, debo mostrarle a Gemma algunos colores esta noche. Espero que no te saquen para entonces. Moon sacudió la cabeza con impotencia. Aunque la fuerza de Tonks es realmente buena, definitivamente no es fácil para Gemma Farley convertirse en una prefecta de los oponentes de Slytherin. Tonks volvió a poner los ojos en blanco y salió del calabozo en silencio. Moon la siguió, sin olvidar volver a cerrar la gran cerradura cuando ella se fue. Entonces, ¿dónde está tu duelo? Hay varias aulas abandonadas bajo tierra. De hecho, hay muchas aulas en Hogwarts que no están en uso en este momento. Nuestro duelo tendrá lugar en una de ellas, explicó Tonks. Caminó rápidamente y caminó hacia Moon. Unos minutos más tarde, las dos personas corrieron hacia el aula abandonada que se utilizó como sede de este duelo secreto. Gemma Farley y su seguidor, Gavin Travers, ya estaban sentados en el interior. Para sorpresa de Moon, tan pronto como él y Tonks entraron al salón de clases, el estúpido Gavin Travers se acercó con una cara llena de humillación y desgana, y luego los miró a los dos profundamente. Tonks se sobresaltó, sacó su varita y apuntó a Gavin. Sin embargo, Gavin Travers dijo enojado, lo siento, Tonks, no debía haber dicho esas palabras insultantes ese día. Moon, que estaba en silencio al fondo, ya había leído los pensamientos de Gavin y giró la cabeza para mirar a Gemma. Sucedió que Gemma también lo estaba mirando en ese momento, y los dos se miraron en silencio por un momento. Sí, fue Gemma Farley quien hizo que Gavin se disculpara. Este incidente sin duda hizo que Moon sintiera un poco más de cariño por esta prefecta de Slytherin, que era obviamente amable y hermosa, pero que siempre rechazaba a otros que estaban a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, Gavin todavía tenía que darle una lección. Después de todo, incluso en este momento, todavía estaba maldiciendo a Tonks y a Moon en su corazón, e incluso a Gemma Farley, y cuanto más maldecía, más desagradable era. Maldita sea, Farley, ¿qué estás haciendo? Tonks miró a Gemma, ¿quieres admitir la derrota? Gemma Farley se levantó de su silla y sacó su varita. No seas ridícula, Tonks. Recuerda, si pierdes, ve y discúlpate con Clyde. Aunque él suele ser un poco arrogante, no lo ofendí. Tú. Tonks se burló, por supuesto que no me ha ofendido. Eso es porque él no es mi oponente. Siempre haces la vista gorda cuando intimida a otros. Puedes ir con los prefectos para darle una lección, o ir con los profesores en lugar de encerrarlo en un armario y gastarle una broma tan barata, dijo Gemma Farley mientras caminaba hacia Tonks, enfrente. Solo en términos de altura, Gemma era media cabeza más alta que Tonks, lo que hizo que Tonks se miraran un poco incómodos. Pero Tonks aún se negó a admitir la derrota y se enfrentó a un duelo con los ojos de Gemma Farley. Es como si el confinamiento y la deducción de puntos pudieran calmarlo. Entonces ven a mí, dijo Gemma Farley con calma, encontraré una manera, pero debes pedir perdón, lo que hiciste fue demasiado. Si crees que es un bastardo, entonces lo que hiciste no es lo mismo que él. Cualquier diferencia, él pagará por su comportamiento imbécil y tú también. Tonks retrocedió 2 pasos, volvió a levantar su varita y se inclinó ante Gemma. Entonces vamos, si ganas, me disculparé. Moon observó a Gemma preparándose para devolverle el favor, sabiendo que los dos estaban a punto de comenzar un duelo. Se giró hacia el lado de Gavin y tosió levemente. Deberíamos salir a buscar el viento. Gavin miró con desdén a Moon, que era demasiado bajo para él, y salió solo del aula. Moon se encogió de hombros, lo siguió de cerca y salió del aula. La puerta del aula, el sonido de los encantamientos de 2 personas resonó repentinamente en el aula, así como estallidos de sonidos de crack. Gran chico, debes estar muy poco convencido, ¿verdad? Moon sacó su varita y miró a Gavin, que tenía la cara seria. ¿Eh? Gavin frunció el ceño y miró a Moon, resoplando por la nariz, mostrando claramente su desprecio y desdén. Moon no respondió, pero sacó su varita, se inclinó ante Gavin y luego dio un paso atrás. Al ver las acciones de Moon, Gavin quedó atónito por un momento, luego sonrió emocionado y sacó su varita. Sin embargo, no se inclinó, solo asintió y luego retrocedió 5 pasos. Estupefaciente. Expelliarmus. Gavin miró fijamente mientras la varita salía de su mano. Antes de que pudiera reaccionar, vio los ojos indiferentes de Moon que de repente se volvieron escarlata. Al momento siguiente, de repente se dio cuenta con horror de que parecía haber algo en su boca, algo como carne y sangre que crecía locamente, retorciéndose y llenándose, y en solo un momento, estaba a punto de llenar su boca por completo. Capítulo 27 Ganador y perdedor. Gavin Travers jugueteaba frenéticamente con los labios. A juzgar por los movimientos de sus músculos faciales, constantemente intentaba abrir la boca. Al mismo tiempo, se preguntaba ansiosamente qué pasaba una y otra vez. En ese momento, finalmente ya no tuvo tiempo de maldecir. Los ojos de Moon habían vuelto a la normalidad. Jugó tranquilamente con su varita y miró a Gavin Travers en silencio. No desperdicies tus esfuerzos, Travers. Moon dijo en voz baja, esta es una pequeña maldición. Puedes llamarla la maldición de la lengua de sangre. Puede hacer que tu maldita cara nunca deje de escupir. Algunas bocas sucias ya no se pueden abrir. De la mano de Gavin de repente se congeló y miró a Moon con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. Recuerda, Gavin Travers. Moon y Gavin siempre mantuvieron una distancia para evitar que este tipo saltara la pared para usar todas sus artes marciales.
Esto es solo un pequeño castigo. Si te atreves a maldecirnos a mí y a mi familia nuevamente, incluso si solo piénsalo una vez, nunca volveré a abrir la boca en esta vida, ¿entiendes? Gavin asintió nerviosa y pesadamente, pensando que tan pronto como se desbloqueara el hechizo, Moon sufriría mucho de inmediato. No siento tu miedo ni tu respeto. ¿Cómo intentas darme una lección? Una expresión de impotencia apareció en el rostro de Moon. ¿Tienes que sufrir más? En este momento, Moon realmente quería infligir algunas heridas al gran hombre frente a él, pero desafortunadamente, no conocía ningún hechizo que pudiera curar a otros. Si realmente sufriera alguna herida, probablemente causaría problemas. Pensar un rato, finalmente pensó en una manera. Maldito Moon Fox, por favor rompe esta maldición de mierda por mí. Moon miró a Gavin en silencio y comenzó a repetir las palabras en su mente en voz baja. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. ¿Cómo lo hiciste? La expresión de Gavin se volvió cada vez más de pánico y retrocedió varios pasos. Estaba asustado, confundido y varios pensamientos le vinieron a la mente al mismo tiempo. Ya había comenzado a querer escapar de aquí y escapar de este extraño niño de primer grado. Enfrente de él. Moon se detuvo, no quería que Gavin escapara. ¿Entiendes ahora? Moon guardó su varita. Sabía que el gran hombre frente a él no tenía intención de resistirse e incluso comenzó a disculparse sinceramente en su mente. Gavin asintió, sinceramente y desde el fondo de su corazón. Es cierto que aquellos que no saben no tienen miedo. Moon se rió entre dientes, realmente no sé qué decir sobre ti. ¿No eres inteligente? Alguien más viene aquí. Me temo que te asustaste cuando fuiste golpeado por la técnica de la lengua de sangre. Ahora, ve y recupera tu varita. Gavin se dio la vuelta, recogió la varita del suelo y luego miró a Moon con pánico y esperanza. Mientras Moon asentía levemente, Gavin Travers comenzó a sentir que la carne y la sangre malolientes en su boca finalmente habían disminuido. Intentó abrir la boca, y lo logró. «¿Yo puedo hablar?», dijo Gavin, sorprendiéndose. «Recuerda, mantén todo esto en secreto, de lo contrario sabrás las consecuencias. Ni siquiera pienses en delatar en secreto. Debes darte cuenta de que no puedes ocultármelo». Moon miró a Gavin y dijo en voz baja, y luego él se hizo a un lado y dejó de hablar con Gavin. Gavin se quedó limpiando la varita con su bata, la guardó y luego miró a Moon con miedo, sin atreverse a hablar más. Simplemente abrió y cerró la boca una y otra vez con la alegría de sobrevivir a un desastre. Fuera del agua. En comparación con la pelea rápida de Gavin y Moon, Gemma Farley y Tonks en el aula fueron obviamente mucho más lentas. Se estima que los dos charlaron mucho durante la pelea. Moon estaba muy feliz por esto, de lo contrario. Si salieran temprano, no podría matar a Gavin Travers de manera tan completa. No fue hasta que pasaron casi 2 minutos que la puerta del salón se abrió desde adentro y Tonks salió primero. Su rostro parecía un poco pálido y su bata estaba manchada con mucho polvo. Gemma, que salió tras ella, se veía relativamente mejor, excepto que su cabello bellamente peinado estaba un poco desordenado y había algunas marcas de polvo en la parte inferior de su bata. Ninguno de los dos dijo nada, ni mencionaron ganar o perder. Simplemente se miraron de nuevo y luego se fueron con Moon y Gavin. Aunque iban por el mismo camino, ninguno le prestó atención al otro. Todo el tiempo, Tonks tenía una expresión severa en su rostro, como si Gemma Farley o Gavin Travers la estuvieran mirando. No fue hasta que regresó a la sala común y cerró la puerta que la expresión de Tonks finalmente cambió. Miró a Moon con una sonrisa en su rostro y se acomodó en el sofá. En la sala común en ese momento, excepto el fuego crepitante en la chimenea, que hacía 1 o 2 leves estallidos de vez en cuando. Ah, huele. Tonks se frotó el abdomen con una mano y siguió acariciando su bata con la otra. Debido a que estaba acurrucada en el sofá, parecía una niña en ese momento. La langosta inclinada. Farley, tarde o temprano le daré una lección. Moon ni siquiera necesitó hacer más preguntas. Era obvio que el duelo terminó con la derrota de Tonks. Pero ella tampoco está pasando por un momento difícil. Me duele, y a ella también. Al escuchar a Tonks murmurar allí, Moon simplemente se abrazó a un pequeño sofá suave y se sentó junto a la chimenea para calentar el fuego. Había que decir que hacía un poco de frío en el sótano a altas horas de la noche, sin mencionar que cuando Tonks lo sacó, solo llevaba un forro fino y una bata. Oye, Moon, ese maldito Travers no te intimidó cuando estabas afuera, ¿verdad? Moon negó con la cabeza y puso su mano frente a la estufa para hornearlo 2 veces más. Boom, un trueno sordo sonó repentinamente afuera, atrayendo la atención tanto de Moon como de Tonks. Efectivamente, un momento después, grandes gotas de lluvia cayeron del cielo y golpearon el césped. El agua salpicó, dejando hermosos patrones en las ventanas de la sala común de Hufflepuff cerca del suelo. Está lloviendo, eso es malo. Tonks se dio una fuerte palmada en la frente, espero que no llueva hasta mañana. Mañana habrá entrenamiento de Quidditch. Moon miró a Tonks sin comprender, ¿Quidditch? Recuerdo que no estás en el equipo local. Tonks se rió, lo que hizo que su rostro pareciera un poco torcido por el dolor aún más extraño. No seas estúpida, pequeña Moon. Por supuesto que no estoy en el equipo de la casa, pero sí en nuestro leal partidario de Hufflepuff. Capítulo 28 Víspera de Halloween. De hecho, Tonks no es una partidaria leal, pero realmente espera que Hufflepuff pueda ganar el juego, porque la victoria significa puntos extra. Como todos sabemos, Tonks es uno de los pocos Hufflepuffs al que se le deducen muchos puntos. Por lo tanto, combinando los dos, es normal que Tonks espere que la lluvia no afecte el entrenamiento. El período que siguió, la vida universitaria de Moon comenzó gradualmente a tomar el camino correcto. En camino significa soso y aburrido.
Vaya a clase todos los días, coma con sus compañeros, juegue ajedrez y acepte los elogios de los profesores. A excepción de Snape, su boca realmente no puede decir nada bueno a los estudiantes que no sean Slytherin, incluso si nunca lo ha hecho con Mon y Cedric, quienes no lo hicieron. Cometer errores, al menos en comparación con lo que se menciona en los libros de texto, y Snape solo podía aceptar su cinismo todos los días. Gavin, el gran hombre al que Mon le dio una lección, nunca más se atrevió a regañar a Mon. De hecho, no solo a Mon, Gavin tampoco regañó a nadie desde esa noche. Entonces, a veces, al menos cuando veía de Gavin forzar una sonrisa y luego evitarlo apresuradamente, Mon sentía que había hecho algo bueno, de una manera que podría no ser tan buena. De Cedric se ha vuelto cada vez más prominente. Se ha convertido en un completo favorito de la señora Och. Varias personas del equipo de Quidditch de Hufflepuff han venido a ver a Cedric a pesar de que todavía no se ha unido al equipo. Pero ya quieren entrenar con él. Además, de Fred y George, Mon y los demás se enteraron de que incluso muchas personas en el equipo de Gryffindor ya sabían sobre Cedric y bromearon diciendo que sería el fuerte enemigo de Gryffindor en el futuro. Por supuesto, esto también incluye al actual capitán de sexto año del equipo de Quidditch de Gryffindor, Charlie Weasley. Gal y Arlene todavía discutían todos los días. Sin embargo, aparte de las disputas, desde que Moon llevó a Gal a la cocina de Hogwarts porque no podía cenar porque se demoraba en la biblioteca, Gal comenzó a enamorarse de pasar tiempo en la biblioteca. Cocina. Por el contrario, Arlene, que no estaba tan interesado en comer, estaba naturalmente aburrido, lo que llevó a Arlene a encontrar a su nuevo favorito, Cedric. Desde que Gal estaba en la cocina todos los días, Irene había estado molestando a Cedric todo el día, clamando por participar en el entrenamiento del equipo con él. Tonks seguía siendo la misma de antes, haciendo sus mismas bromas y metiéndose en problemas en todas partes, lo que la llevó a estar encarcelada cada vez más y a aparecer en público cada vez con menos frecuencia. Aunque a menudo podía usar su talento como metamorfomaga para evitar algún castigo, su naturaleza descuidada significaba que la atrapaban con mucha más frecuencia de las que escapaba. Ah, y está el desafortunado Gabriel. Todo el mundo sabe que está haciendo todo lo posible por esconderse y encubrirse, pero en realidad no es muy bueno en eso. Por lo tanto, su historia de amor clandestina se ha convertido en conocimiento de casi todos en la sala común de Hufflepuff. Él es el único que no sabe nada al respecto y piensa que lo ha escondido bien. Desafortunadamente, todos estaban más o menos conscientes de su reunión secreta con Larian en la sala común todas las noches cuando no había nadie cerca. Es solo que nadie lo expuso. Para ser honesto, si es posible, a Mon le gustaría poder vivir una vida tan pacífica para siempre. Es una lástima que en la víspera de Halloween, el destino no pudo contener su mano y dejó caer una piedra en el tranquilo lago. ¡Feliz Halloween! Mon. Mon se incorporó adormilado de la cama, mirando fijamente a Gal y a Irlin frente a él, y luego al reloj de bolsillo que colgaba junto a su cama. ¿Ustedes dos, por qué están tan locos? Son solo las 6 de la mañana, no duermas, Mon. Gal dio unas palmaditas en la cama de Mon, levántate. Hoy es Halloween. Y es nuestro primer Halloween en Hogwarts. ¿No quieres ver la escuela? ¿Algún cambio? Arlene se hizo a un lado y le dio a Cedric el mismo trato que recibió Mon. Preferiría quedarme en la cama por un rato. Nada cambiará en la escuela. ¿Cómo puede un profesor levantarse a las 6 de la mañana para decorar la escuela? Mon se acostó dolorida y se acurrucó en la esquina de la cama. Anoche era casi la 1 de la madrugada cuando dejé el libro. Adelante, dormiré un poco más. Mon. Te apuesto que la escuela debe haber sido decorada. Esta es una escuela de magia. Gal todavía estaba un poco reticente. Mira, Cedric está despierto. Mon giró lentamente la cabeza y descubrió que Cedric efectivamente había comenzado a sentarse con una sonrisa irónica y se estaba vistiendo uno por uno. Maldita sea, Gal, deberías tener suerte de que no me desperté enojado, y el dormitorio de Hufflepuff es muy cálido, de lo contrario definitivamente te mataría, murmuró Mon y cerró los ojos con fuerza durante unos segundos. Luego levantó la colcha y dijo, vamos. Satisfaré tu curiosidad y veré si realmente hay algún profesor desafortunado que se levantó a las 6 de la mañana para decorar para Halloween. Unos minutos más tarde, se reveló la respuesta a la apuesta. Ni Mon ni Gal fueron los ganadores. En la víspera de Halloween, Hogwarts a las 6 de la mañana no cambió en absoluto como dijo Mon, pero tampoco tuvo que estar completamente decorado como dijo Gal. El caso es que está decorado, pero aún está en etapa de decoración, y solo hay una persona ocupada delante y detrás. Ja. Chique, esta es la primera vez que veo a algunos magos de primer año en la mañana de Halloween. ¿No se supone que todavía debes estar durmiendo en la cama a esta hora? En el auditorio del primer piso de Hogwarts, una figura extremadamente alta sostenía 2 calabazas y miraba a su alrededor, buscando el mejor lugar para colocarlas. Las 4 Mons que aparecieron de repente en la puerta del auditorio lo sobresaltaron. Así es, el hombre que se levantó temprano en la mañana y estuvo ocupado no es otro que el guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid. Están muy interesados en saber si Hogwarts será completamente diferente en la mañana de Halloween. La tarea de responder a Hagrid recayó en Mon. Garry y Arlene no parecían atreverse a hablar con Hagrid, todavía eran un poco miedo del estatus de Hagrid como gigante. Esto se debió principalmente a que hace un mes, accidentalmente leyeron una gran cantidad de contenido sobre los peligros de los gigantes en un libro. No pensé que sería el caso, pero no esperaba que comenzaras a disfrazarte para Halloween. Temprano. Capítulo 29. Equipo detallado de calabazas. Arreglo temprano, final temprano. Hagrid inclinó la cabeza, mostró una sonrisa amable y señaló con la calabaza en la mano hacia una determinada posición en el pasillo. Todavía tengo que trabajar, ¿por qué no sales y respiras? ¿Aire fresco?
Siempre siento que deberías salir a caminar más para tener un cuerpo sano. Por supuesto, no olvides ponerte la ropa. Mon giró la cabeza y miró a Gal y los demás. Al ver que Gal y Jairlin asentían, respondió, está bien, señor Hagrid, entonces no le molestaremos. Le deseo buena suerte con su trabajo. Hasta luego. Hagrid respondió rápidamente y, al mismo tiempo, no pudo evitar mirar por segunda vez a este raro estudiante que lo llamaba señor Hagrid. Está bien, perdí, pero tú tampoco ganaste. Estamos empatados. Mientras caminaba hacia el patio, Mon se encogió de hombros y dijo, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Salir a caminar? Gal dijo con una expresión de decepción en su rostro, ¿qué tal si volvemos a dormir? Tal vez el gigante llamado Hagrid lo arregle cuando despertemos. Mon se dio unas palmaditas en la frente, por favor, Gal, el señor Hagrid no es un gigante, al menos no un gigante puro. ¿No leíste lo que estaba escrito en el libro ese día? Un gigante puro no sería como el señor Hagrid. Así. Es más, al menos es miembro del personal de una escuela mucho más grande que la nuestra. También deberías tener un respeto básico por él, Jairlin. Gal sacó la lengua y miró hacia el pasillo, pero Hagrid, quiero decir, el señor Hagrid es muy alto. Si no fuera un gigante, ¿qué más sería? Cedric, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente presentó su propio punto de vista. Escuché que existe una especie de gigante híbrido, descendiente de un mago y un gigante, ¿es posible? Así es. El señor Hagrid es probablemente un gigante híbrido. Mon asintió, estando de acuerdo con el punto de vista de Cedric. Jairlin miró a Moon con sorpresa, pero eres de sangre pura, ¿verdad? Moon, recuerdo que mencionaste que tu madre proviene de la familia Shafik. ¿No deberías ser tú el que esté más familiarizado entre nosotros con el estatus? ¿De un gigante mestizo cuál es el más? ¿El más resistente? Mon sonrió y sacudió la cabeza. El origen de una persona puede hacer que tenga prejuicios estrechos, pero los libros que ha leído corregirán este tipo de cosas. Además, nunca he sido quien. ¿Te has enseñado a ser parcial? Arlene y Cedric parecieron entender. Solo Gal, que nació en una familia mugle, no entendió de qué estaban hablando y permaneció perdida. Pero eso no significaba que no quisiera unirse a la conversación, por lo que inmediatamente habló. Entonces, señor Hagrid, es inofensivo para nosotros, ¿verdad? Así es, Gal, a menos que sobreestimes tu habilidad e intentes todos los medios para provocarlo, incluso entonces, probablemente solo te dará unas cuantas conferencias y luego te entregará a nuestra profesora Sprout. Mon hizo clic en el primer nombre es. Entonces, ¿por qué no volvemos y lo ayudamos a tallar calabazas? Dijo Gal con entusiasmo. Acabo de ver varias calabazas sin abrir en el suelo con gotas de agua. Créanme, soy muy buena tallando calabazas. Quiero pensándolo bien, las calabazas que tallamos nosotros mismos estarán colgadas hoy en el salón de Hogwarts. Mirando a la emocionada Gal, antes de que Mon pudiera decir algo, notó que Arlene y Cedric cambiaron de mirar a Gal con incredulidad a las mismas expresiones de entusiasmo por intentarlo. Bien Mon, que todavía estaba tratando de decir algo, fue repentinamente levantada por Gal y Jairlin quienes intercambiaron miradas, se dieron la vuelta y caminaron rápidamente hacia el pasillo. Por favor, no dije que no podía ir, solo quería asegurarme de que puedas tallar calabazas. Mon estaba a mitad de sus palabras, los demás ya habían sido llevados de regreso al salón y fueron recibidos por los ojos dudosos de Hagrid. Porque no sé cómo, hola, señor Hagrid, nos volvemos a encontrar. Mon vio a Gal junto a él abrir la boca, como si estuviera tratando de decir algo, pero finalmente falló. Jairlin no parecía estar lista para hablar, por lo que solo pudo seguir adelante de nuevo. Eso es todo. Sí, señor Hagrid, hace un poco de frío afuera y creemos que es un poco problemático regresar y ponernos más ropa. Me pregunto si podemos, ayudarte a arreglar estas cosas, tallar calabazas, etc. Hagrid se sorprendió mucho, pero descubrió que cuando Mon mencionó tallar calabazas, varios otros niños también lo miraron expectantes, con los ojos brillantes, lo que lo dejó un poco perdido. Está bien, lo que quiero decir es, puedes probarlo con 2 calabazas. Todavía tenemos muchas de todos modos, pero debes tener cuidado de no lastimarte. No quiero que lo disfrutes en casa de Madame Pomfrey. Hoy cena de Halloween. Hagrid se rascó la cabeza. No hay problema, muchas gracias, señor Hagrid. Mientras le agradecía, Mon pateó suavemente a Jairlin que no respondía a su lado. Cedric también tiró de la manga de Gal, y luego los 3 juntos agradecieron a Hagrid nuevamente. Durante más de 1 hora después de eso, las 4 personas se mantuvieron ocupadas con Hagrid. Gal tenía razón. De hecho, era bueno tallando calabazas, pero solo para calabazas de tamaño normal. Le costaba mucho tallar aquellas calabazas que obviamente estaban bajo el hechizo de expansión. Por lo tanto, después de tallar varias calabazas de tamaño normal, con la cooperación de Cedric y Hagrid, finalmente logró crear una cabeza de calabaza de gran tamaño que estaba un poco torcida. Moon y Hagrid fueron responsables de preparar el lugar, porque él realmente no podía tallar bien una calabaza. El cuchillo que era como un brazo en la mano de Gal era como sufrir polio en las manos de Moon, y no podía controlarlo en absoluto. Afortunadamente, también podría usar su varita para ayudar a Hagrid con algo de ayuda, como usar un hechizo flotante para mover cosas. Aunque aún no han aprendido esto, Mon ya lo ha practicado hace mucho tiempo, por lo que es fácil conseguir algunas calabazas. Durante este periodo, Hagrid acordó colocar las calabazas talladas por 4 personas, en realidad 3 personas, principalmente la calabaza de gran tamaño, en una posición más visible para que todos la vieran. Por supuesto, esto se debe principalmente a que al tallar, Gal y los demás grabaron los nombres de 4 personas en él, así como varias cabezas de villanos feos.
Más tarde, por sugerencia de Cedric, Gall también agregó a Hagrid, lo que sin duda hizo que el emocionado Hagrid casi rompiera a llorar después de verlo. Para ser honesto, incluso Mon se sorprendió cuando lo vio, solo por un momento. De hecho, cuando estaban cooperando entre sí para hacer estas cosas, todos ya habían comenzado a charlar y reír, por lo que estaban felices de que Hagrid también lo fuera. Además, naturalmente no es tan extraño. Si estás escuchando esto en otro lugar, significa que alguien lo descargó y no se tomó la molestia de borrarlo. Pueden venir a escuchar esta y más novelas en Black Translations y ahora con patrón en la descripción. Capítulo 30 Espectáculo de fuegos artificiales poco realistas. Un tercio está bien, niños, es hora de que me vaya. Tengo que regresar y conseguir más calabazas y otras decoraciones, y esperar a que los profesores hagan las decoraciones finales. También deberían ir a desayunar e ir a clase. Bueno, creo que no te importará venir a mi casa a tomar el té y charlar cuando tengas tiempo. También tengo otras cosas allí, ya sabes, melones y frutas de gran tamaño, en su mayoría productos experimentales. Cuando dijo esto, Hagrid estaba bastante nervioso y preocupado de que los niños lo rechazaran, pero era obvio que Mon y los cuatro no harían esto. Además, la persona que respondió esta vez fue Gall, y no sabía si fue el té de la tarde, los melones y frutas de gran tamaño, o las interesantes historias sobre animales mágicos y magos que Hagrid le contó lo que lo atrajo. Por supuesto, señor Hagrid, estamos más que felices de hacerlo. Gall respondió, no tenemos clases el viernes por la tarde, así que hagámoslas ese día. Está bien, no hay problema. Hagrid aplaudió con una sonrisa en su rostro, entonces me iré primero. Adiós señor Hagrid. Los cuatro niños se despidieron juntos de Hagrid. No solo los otros niños que iban y venían se sorprendieron, sino que incluso la profesora McGonagall, que estaba desayunando, lo miró sorprendida. A Hagrid de nuevo, luciendo como si no pudiera entender. Aunque Hagrid había sido llamado por cuatro niños durante toda la mañana, todavía se sentía un poco perdido frente a tanta gente, por lo que solo pudo agitar la mano rápidamente y salió del auditorio con una sonrisa tonta. Finalmente, notando las miradas de otras personas a su alrededor, Cedric se sonrojó y rápidamente palmeó los hombros de las otras tres personas, luego los juntó y trotó hacia la mesa de Hufflepuff donde el desayuno había comenzado a aparecer. Estaba un poco avergonzado y un poco avergonzado. La novedad se rió. Al mirar a los cuatro pequeños magos huir, la profesora McGonagall frunció los labios y sonrió, caminó lentamente hacia la mesa de la maestra y también disfrutó de su desayuno. En Hogwarts, se celebra una fiesta de Halloween en la víspera de Todos los Santos. No sé cuándo comenzó esta tradición, pero al menos es seguro que existe desde hace algunos años. Resultó que las calabazas que Mon y los demás tallaron junto con Hagrid en la mañana eran solo una parte de las decoraciones para la cena. Al mediodía, los magos de primer año descubrieron que otras decoraciones comenzaban a aparecer en el auditorio. Por ejemplo, había más velas en las linternas de calabaza ahuecadas, nubes esporádicas flotaban en el techo y se podían ver algunos pequeños murciélagos mirándolas en rincones escondidos en lo alto. Dos pequeños magos discutieron sobre esto durante un rato. Uno insistió en que estos murciélagos eran reales, mientras que el otro siempre creyó que algún maestro debió haber usado transfiguraciones para crear estos murciélagos. Estudiantes de último año también estaban hablando sobre el banquete. El año pasado, el profesor Dumbledore invitó a una conocida banda de magos para que los estudiantes se lo pasaran bien. Escuché que el profesor Dumbledore tenía otra gran fiesta este año. Deje que cada profesor organice un mágico espectáculo de fuegos artificiales. Al principio, solo unos pocos estudiantes de Gryffindor y Ravenclaw estaban discutiendo el asunto. Al final del almuerzo, la discusión se había extendido a las cuatro casas y cada vez más personas comenzaron a especular con entusiasmo sobre cuándo comenzará el espectáculo. ¿Qué tipo de fuegos artificiales conjurarán los profesores? En cuanto a esta última pregunta, hasta ahora, solo las especulaciones sobre los fuegos artificiales de un profesor pueden lograr un consenso entre las cuatro casas. No hay duda de que el profesor Snape debe ser el más molesto de todos modos. El llamado espectáculo de fuegos artificiales, esta idea es realmente estúpida. Según Tonks, es tan estúpido que burbujea. El prefecto de quinto año de Ravenclaw incluso expresó sin rodeo sus pensamientos negativos. A menos que los profesores se vuelvan locos colectivamente, de lo contrario. Un espectáculo de fuegos artificiales tan escandaloso nunca habría sido posible. Mon tampoco se mostró optimista sobre la posibilidad de este espectáculo de fuegos artificiales, pero pensó que el prefecto de quinto año de Ravenclaw llamado Robert Cilliard estaba aún más equivocado, porque este espectáculo de fuegos artificiales no requiere que los profesores se vuelvan locos. Dumbledore se volverá loco. El martes por la tarde, solo hubo una lección de vuelo para los Hufflepuffs y Ravenclaws de primer año, lo que entusiasmó aún más a los pequeños tejones y aguiluchos. Todos estaban felices tomando lecciones de vuelo mientras conversaban sobre el banquete de la noche. Moon, que era mediocre en vuelo y no estaba muy interesado en volar, estaba volando al borde de una escoba. Sin poder leer, centró toda su atención en Cedric, Garry y Glynn. Por supuesto, principalmente en Cedric, porque se lo estaba mostrando a todos. Su nueva idea de volar. No fue hasta que sonó el silbido de la señora Uoki y los pequeños magos regresaron al suelo que las cuatro personas en el dormitorio de Moon se reunieron. Mientras arreglaba la bata desordenada, Arlene dijo emocionado: «Oye, Sei, debes enseñarme ese movimiento que acabas de hacer en la siguiente clase. Fue maravilloso». «Oh, ¿deberíamos ir al auditorio a cenar?». Gala sintió vigorosamente y, en sus ojos anhelantes, Mon casi pudo ver la forma de la mesa llena de comida. «Por supuesto que no hay problema», respondió Cedric a Arlene con una sonrisa, «pero deberíamos volver al dormitorio para ordenar. La cena no comenzará demasiado temprano».
Ah, quiero cenar rápido, me muero de hambre. Los ojos de Gal se abrieron como platos. Obviamente eres igual que Moon. Simplemente te quedas ahí y no te has movido mucho. Yairlin expuso a Gale sin piedad. No tienes hambre, solo quieres comer. Gal abrazó el cuello de Yairlin y dijo, ja. Tienes razón, solo quiero comer. ¿Hay algo de malo en eso? Yairlin, que ya estaba jadeando de cansancio durante la lección de vuelo, abandonó la idea de escapar del brazo de Gal y agitó la mano. Por supuesto que comer es importante, muy importante. Gal soltó a Arlene con satisfacción, pero también tuvo que admitir que Cedric tenía razón. Incluso si corriera al auditorio ahora, tal vez no podría comer nada. Es mejor volver al dormitorio con todos, ordenar un poco y tal vez tomar algo de comida para llenar su estómago vacío y solitario al pasar por la cocina. Varios aguiluchos de Ravenclaw que caminaban junto a ellos escucharon a las 4 personas charlando y dijeron con un toque de envidia. Es bueno vivir cerca del auditorio, pero la idea de que tengamos que subir las escaleras de regreso al dormitorio me duele la cabeza. De primer año entraron al castillo de manera caótica y luego regresaron a sus respectivas salas comunes, preparándose para tomar un breve descanso antes de ir al auditorio a disfrutar de la deliciosa comida de esta noche. Capítulo 31. Loco halló en 2/3 en el techo del auditorio, un nutrido grupo de murciélagos volaba ruidosamente entre las nubes oscuras y las linternas suspendidas, lo que fue el preludio de los emocionantes acontecimientos que siguieron. El primero en actuar fue el profesor Dumbledore, lo que debería considerarse una cuestión de rutina. Lo vi agitando su varita suavemente y los fuegos artificiales aparecieron de la nada en la noche oscura. Primero, había un león pavoneándose, luego un águila volando, y luego un vívido tejón y un hombre acurrucado con una letra roja escupiendo. Las serpientes también aparecieron una por una. Después de mostrar los símbolos de las 4 casas uno por uno, el profesor Dumbledore agitó su varita y los fuegos artificiales más grandes y brillantes explotaron, convergiendo en la cúpula para parecerse al castillo de Hogwarts. Pequeños magos aplaudieron salvajemente, gritaron y vitorearon al profesor Dumbledore. No hay duda de que Dumbledore no tenía intención de detener a todos. En cambio, levantó su copa, tomó un sorbo de vino y luego se acercó a la profesora McGonagall. Las mejillas de la profesora McGonagall estaban sonrosadas y obviamente había bebido mucho vino durante la comida. Siguió el apoyo de Dumbledore y se puso de pie, sosteniendo el borde de su bata. Golpeó su varita y los fuegos artificiales estallaron uno tras otro, haciéndose más. Y cada vez más guapa. Luego, profesores como Flitwick, Snape, Camp y Trelawney se levantaron uno tras otro, y pronto, el techo quedó completamente ocupado por fuegos artificiales de varios colores. Con la explosión de los fuegos artificiales, el sombrero seleccionador, los libros, los calderos, las camas en los dormitorios, las mandrágoras, la cabaña de Hagrid, todos los pequeños magos quedaron tan deslumbrados que incluso se olvidaron de animar por un momento. Solo hubo un zumbido constante de risas y emoción. Como infectados e inspirados por la risa de los niños, los profesores trabajaron cada vez más duro. Solo Snape se quedó allí con el rostro serio y una expresión inexpresiva. A diferencia de otros profesores, solo se puso de pie. En ese momento, se dispararon los fuegos artificiales más comunes. Y después de eso, ni siquiera me molesté en agitar la varita mágica. En palabras de Gal, ni siquiera se molestó en meterse con nosotros. Cuando las emociones de los estudiantes alcanzaron su punto máximo, los fantasmas entraron lentamente en el auditorio y bailaron animadamente con la música sobre el auditorio. No hace falta decir que los estudiantes de último año se levantaron espontáneamente. Todos entendieron la intención del profesor Dumbledore, que estaba tocando música lentamente con su varita. Bajo el liderazgo de los estudiantes de último año, los magos de primer y segundo grado también se levantaron y caminaron juntos hacia el centro del auditorio. La comida de las mesas fue retirada y luego automáticamente trasladada a ambos lados del auditorio, mientras que los bancos permanecieron en su lugar para que los estudiantes que no eran buenos bailando o no querían bailar pudieran descansar. De hecho, hay muchos de esos estudiantes, especialmente los pequeños magos de primer y segundo grado. Por supuesto, también hay muchos estudiantes de último año. Gal quería sentarse, pero Yairlin la sacó a rastras. No me malinterpretes, lo que tocó Dumbledore no fue un baile de salón, sino más bien melodías folclóricas en una fiesta junto a una fogata, así que todos bailaban juntos. Ya había sido arrastrado por varios estudiantes de último año del equipo de Quidditch de Hufflepuff justo cuando todos saltaban. Mon se sentó en el banco con una cuchara en la boca y una bandeja con helado en la mano. Estaba admirando el baile ocupado de Gal y casi tiró la bandeja de risa. En ese momento estaba realmente agradecido con los elfos domésticos en la cocina, por la única razón de que no quitaron el helado de su plato cuando retiraron la comida. En los bancos circundantes, a Gryffindor le quedaban la menor cantidad de estudiantes, Hufflepuff no era menos y Slytherin y Ravenclaw tenían más estudiantes. Lo que Mon no esperaba era que Gemma Farley también estuviera bailando. Según su suposición, Gemma Farley realmente no parecía dispuesta a participar en una actividad tan animada. Pero el caso es que Gemma Farley no solo está bailando, sino que también sonríe muy feliz, e incluso sus ojos ya no tienen la frialdad que solía repeler a la gente a miles de kilómetros de distancia. Mon estaba mirando a la gente que bailaba, pero no se dio cuenta de que entre los estudiantes que bailaban alegremente, un par de hermosos ojos lo miraban de vez en cuando. Después de bailar un rato, los fuegos artificiales de los profesores cesaron. Esto tiene sentido. Después de todo, hay algunos profesores que quieren venir a bailar y divertirse con los niños, como la profesora McGonagall. Incluso antes de bajar, usó su varita para conjurar una enorme cabeza de calabaza ardiendo con llamas doradas.
Después de meterse el último trozo de helado en la boca con satisfacción, Moon miró la mesa vacía, luego el plato que tenía en la mano, parpadeó, silenciosamente puso el plato debajo del asiento y luego actuó con la conciencia culpable. Miró a su alrededor. Un par de ojos azules escondidos detrás de lentes en forma de media Moon miraron los brillantes ojos azules de Moon. Dumbledore miró hacia abajo como un niño travieso, indicándole a Moon que había descubierto su pequeño secreto. Moon se sonrojó y estuvo a punto de agacharse para recoger el plato nuevamente, pero vio el plato vacío de Dumbledore. Y el tenedor desapareció por completo. Moon quedó atónito, Dumbledore se rió, luego le hizo un gesto de SHH a Moon, luego giró la cabeza y continuó concentrándose en tocar música para los profesores y estudiantes. Hola, Moon. La dulce voz de la niña, ligeramente sin aliento, sonó de repente en los oídos de Moon. Moon miró en la dirección del sonido. Violet tenía las manos detrás de la espalda y su rostro infantil estaba ligeramente sonrojado. Debía haber estado cansada por estar demasiado activa mientras bailaba con todos en ese momento. ¿Qué pasa, Violeta? Preguntó Moon en voz baja. Podía sentir que Violet estaba un poco nerviosa ahora, tal vez quería invitarlo a bailar juntos. Entonces, ¿qué razón debería usarse para negarse que sea más apropiada y menos probable que dañe a otros? ¿Quieres bailar juntos? Violet juntó sus manos con fuerza detrás de su espalda. Estaba tan nerviosa que incluso la punta de su nariz estaba sudando, aunque no sabía por qué estaba así. Por supuesto, quiero decir, está bien. Moon extendió su mano hacia Violet. Di no a las tonterías. ¿Un acuerdo directo? Sus manos detrás de su espalda se relajaron ligeramente. Tiró de Moon y lo condujo hacia la multitud de animados estudiantes de Hufflepuff, y comenzó a bailar torpemente pero alegremente. Moon no podía bailar, así que seguía a Violet y los demás. De todos modos, no hay nada que temer, simplemente nos estamos divirtiendo juntos. Incluso si el baile es feo, ¿no es divertido? De repente recordó que alguien dijo al mediodía que solo habría fuegos artificiales por la noche a menos que los profesores se volvieran locos. Lo que pensó en ese momento fue que no había necesidad de que los profesores se volvieran locos, siempre y cuando solo Dumbledore se volviera loco. Ahora solo quería elogiar al repentinamente loco profesor Dumbledore. Estaba dispuesto a permanecer en Hogwarts así durante el tiempo que quisiera. Capítulo 32 Sombra secreta del bosque prohibido 3. La cena trajo a los pequeños magos, obviamente no fue fácil de disipar, e incluso regresar al dormitorio a dormir no fue suficiente. La clase del día siguiente, los pequeños magos todavía estaban algo emocionados y hablaban de lo que pasó anoche. Los hermosos fuegos artificiales, los niños y niñas bailando a sus anchas, las deliciosas comidas, esto incomodó a los profesores. Si no mantienes la cara seria y encuentras a algunos de los estudiantes más ruidosos para darles una lección, puedes matar el pollo para asustar al mono. Debo decir que este método es realmente efectivo. Cada vez más magos jóvenes se dan cuenta de sus errores, o simplemente están asustados por los profesores. Cuando se reanudan las clases por la tarde, todos se han calmado por completo. El miércoles por la tarde, los Hufflepuffs de primer año tuvieron solo una lección de herbología. Hoy en día todavía tienen que afrontar su propia olla de verduras frescas. Bajo el duro cuidado de los pequeños magos, estas verduras frescas están creciendo muy bien. Por supuesto, Moon tenía suficientes razones para sospechar que la profesora Sprout estaba recetando en secreto una pequeña cantidad de alimento para su carne fresca, porque a juzgar por el trato rudo de Yairlin, su comida blanca fresca habría estado viva hasta el día de hoy. En lo que respecta a Arlene, estaba muy distraído en ese momento, porque esta noche había entrenamiento de Quidditch de Hufflepuff y todo en lo que podía pensar era en eso. Por eso, antes de comenzar la clase de herbología, concertó una cita con Moon, Cedric y Gal para ir directo a la cancha después de clase. De hecho, no era el único que estaba emocionado, Cedric también parecía muy preocupado por esto, principalmente porque el primer partido de Quidditch de este año escolar se iba a realizar este fin de semana. Su primer oponente fue Ravenclaw, un equipo contra el que eran más que capaces de luchar. Por lo tanto, todos en el equipo están muy motivados, e incluso los jóvenes aficionados se emocionan. Durante el desayuno, muchos pequeños tejones se reunieron para discutir cómo debería verse la bandera que anima este año, incluidos, por supuesto, Arlene y Cedric. Está bien, todos, dejen la comida fresca en sus manos. Esta lección termina aquí. El profesor Sprout aplaudió y dijo a los pequeños magos, la próxima lección, si las flores blancas sobreviven hasta el próximo lunes y todavía están creciendo bien, entonces los llevaré fuera del invernadero y echarán un vistazo al bosque de la escuela. Sin embargo, la premisa es que todos puedan entregar obedientemente su tarea, un documento de 2 pies sobre el medio ambiente en crecimiento y el cuidado de Bai Xian. La vieja regla es dejar el invernadero en orden y no salir corriendo y chocar con la gente. Un trabajo de 2 pies no es demasiado largo, y hoy es solo miércoles, y mañana después de clase será jueves. Tienen 3 o 4 días para completar este trabajo, sin mencionar 2 días de fin de semana. Por lo tanto, los pequeños magos estaban muy felices. Habían escuchado temprano en la mañana que los estudiantes de último año de la clase superior habían dicho que la profesora Sprout a veces los llevaba a observar plantas en un entorno natural real. Esta vez finalmente pudieron obtener lo que querían. Mientras hacía cola para salir del invernadero y caminaba por el pasillo hacia el castillo, Moon, que escuchaba la discusión entre Gary y Yairlin, habitualmente miraba hacia afuera, en parte para observar el clima y las nubes, pero también para ver el paisaje abierto. La vista calma los ojos. Sin embargo, justo cuando miraba hacia afuera, una figura envuelta en una túnica negra y caminando cautelosamente por el sendero llamó su atención.
Usar túnicas negras es algo normal en Hogwarts, y todos usan túnicas de mago negras. Sin embargo, no era normal cubrirse la cabeza con una capucha en un día tan soleado, y la dirección a la que se dirigía el tipo era muy clara, la dirección al bosque prohibido. Obviamente algo andaba mal, así que me vestí disimuladamente y me dirigí hacia el bosque prohibido, solo para estar seguro. Mon le dio unas palmaditas en el hombro a Gal, que estaba charlando animadamente con Arlene, detuvo a Cedric y Arlene al mismo tiempo, les indicó que lo esperaran y luego se dio la vuelta y entró en el invernadero. Profesora Sprout. Sprout, que estaba limpiando el invernadero, escuchó la voz de Mon y se giró para mirarlo a él y a las 3 personas detrás de él. ¿Eh? Soy Mon, chicos. ¿Qué pasa? ¿Olvidaron algo en el invernadero? Mon negó con la cabeza y explicó, acabo de ver a un tipo sospechoso, de la altura de un adulto, tal vez un estudiante de último año, envuelto en una túnica negra y con una capucha, escabulléndose hacia el bosque prohibido. ¿Eh? La profesora Sprout frunció el ceño. No creía que algún tipo malo irrumpiera en Hogwarts. La posibilidad era demasiado baja, pero Mon obviamente no era una niña a la que le gustara mentir y hacer bromas, así que solo había una simple e intuitiva. Quedaba una posibilidad. Algunos estudiantes querían colarse en el bosque prohibido. Pensando en esto, la profesora Sprout sonrió gentilmente, sacó 2 trozos de chocolate Honeyduques de su bolsillo grande y se los dio. Está bien, entiendo Mon, ve a comer rápido, no te preocupes, yo iré y mira lo que está pasando. Está bien, profesor. Mon tomó el chocolate y salió del invernadero nuevamente con sus 3 compañeros de cuarto. No quería correr imprudentemente hacia el bosque prohibido. Si algo sucedía o un profesor lo atrapaba, estaría en problemas. Por lo tanto, para estar seguro, informar al profesor es obviamente el enfoque más apropiado. Pero todavía sentía que no era suficiente. Ya era de noche a esta hora, si ese tipo era realmente malicioso e irrumpió en Hogwarts por algún medio turbio, y la profesora Sprout estaba en peligro, incluso si solo resultó herido o recibió un disparo, desmayarse también puede causar algunas consecuencias malas e impredecibles, por lo que, sin duda me sentiré culpable durante mucho tiempo. Hay una manera más apropiada de manejarlo. Mon se frotó el chocolate que tenía en la mano, pensó por un momento y le dijo a Cedric, Cedric, lleva a Gal y Arlene a la oficina de la profesora McGonagall y cuéntale a la profesora McGonagall lo que acabo de descubrir, pero no digas que le he informado a la profesora Sprout. Que iré a la cabaña del señor Hagrid. ¿No es demasiado para armar un escándalo? Quiero decir, esto es Hogwarts. Ya Arlene dijo confundido, lo que ves es probablemente un estudiante que quiere colarse en el bosque prohibido. Para ser honesto, siempre quiero entrar y echar un vistazo, si no es tan peligroso. Mon negó con la cabeza. De todos modos, no hay nada de malo en tener cuidado. Solo dame una oportunidad. Si algo sale mal, tomaré la iniciativa de admitir mi error. ¿De qué estás hablando? Cedric dijo con una sonrisa. Somos amigos. Vámonos, Gary y Arlene. Moon debe tener sus razones para hacer esto. Simplemente vayamos de viaje. No va a suceder de todos modos. ¿Cuánto costará? Gary y Arlene asintieron juntos. Después de que los 3 se despidieran de Moon, corrieron hacia el castillo. Capítulo 33. Profesora Sprout que no vino a clase. Señor Hagrid. Señor Hagrid. ¿Está usted ahí? En la puerta de madera de la cabaña de Hagrid. Hagrid, que estaba horneando pasteles de roca en la habitación, se sobresaltó. Rápidamente se quitó sus guantes demasiado grandes, caminó hacia la puerta y la abrió. ¿Eh? ¿Estás, Mon? ¿Por qué viniste aquí de repente? Pensé que estábamos hablando del viernes. Ah, por cierto, pasa, acabo de hacer unas galletas de roca, podéis probarlas juntas. Cuando escuchó el nombre de pastel de roca, Mon se frotó la ropa y pensó para sí mismo que era bueno que no estuviera aquí como invitado en casa de Hagrid, de lo contrario, si hubiera comido un trozo de pastel de roca, no lo habría hecho. Poder comerlo mañana. Lo siento, señor Hagrid, pero creo que no tenemos mucho tiempo para comer galletas de roca. Mientras hablaba, Mon levantó el dedo y señaló el bosque prohibido. Acabo de ver a alguien colándose en el bosque prohibido. Bosque. Dentro del bosque. ¿Eh? La barba de Hagrid en su barbilla tembló, y sus pequeños ojos estaban llenos de impotencia. ¿Oh no? ¿Son los gemelos Weasley otra vez? Me temo que no. Mon sacudió la cabeza y miró en dirección al bosque prohibido. Es un tipo con una túnica negra. Parece astuto. Las cejas ásperas de Hagrid se juntaron, se inclinó y miró en dirección al bosque prohibido. ¿Estás seguro de que solo hay una persona? Mon asintió vigorosamente. Estoy muy seguro, señor Hagrid, solo hay una persona. Creo que ya debería haber entrado al bosque prohibido. Entiendo, Moon, deberías volver al castillo. Hagrid no se atrevió a ser vago. El bosque prohibido más cercano no era muy pacífico. Le dijo casualmente a Moon, luego se dio la vuelta y entró en la casa para recoger el suyo. Pistola Danu, volvió a llamar a Shan Yaya, déjame este asunto a mí. Está bien. Moon retrocedió 2 pasos, abrió la puerta para que Hagrid saliera y luego observó a Hagrid caminar hacia el bosque prohibido. En dirección al castillo, la figura de la profesora Sprout también era vagamente visible. Ella caminaba en esa dirección. Moon exhaló un suspiro de alivio. Con Hagrid entrando al bosque prohibido con anticipación y tomando la iniciativa, la profesora Sprout lo siguió de cerca, y la profesora McGonagall podría venir más tarde. El enfoque triple era más seguro. Todavía existía el riesgo, pero eso ya no era algo que él pudiera imaginar cómo afrontar. Mon pensó así, giró la cabeza e hizo un pequeño desvío hacia la dirección del castillo. Después de Halloween, el clima dio un giro repentino. En las primeras horas de la mañana del jueves, comenzó a llover afuera y se volvió cada vez más intenso. Cuando Mon y los demás se levantaron por la mañana para desayunar, ya había. Se convirtió en un aguacero fuera de la ventana.
La fuerte lluvia puso a todos de mal humor, especialmente a los entusiastas del Quidditch y a los miembros de varios equipos universitarios. El juego estaba a punto de comenzar y sus tareas de entrenamiento se estaban volviendo cada vez más intensas. La repentina lluvia intensa en ese momento fue una terrible noticia. Llegó la primera clase de medicina herbaria, el estado de ánimo de Moon también se vio muy afectado, no por la fuerte lluvia, sino porque la primera clase de esta mañana era una clase de medicina herbaria, pero no fue Sprout quien vino a la clase. Aunque la profesora Sprout había asignado tarea ayer, y no era imposible que un asistente de enseñanza ayudara con la clase hoy, Moon simplemente tenía un mal presentimiento. El estudiante de séptimo grado de Hufflepuff entró al salón de clases sosteniendo sus libros y aplaudió. Está bien, todos, yo dirigiré esta clase. Según la profesora Sprout, por favor sigan cuidando a sus hijos, no lo hagan. Susurra, no olvides que aún te queda un papel de 2 pies por escribir, comencemos. Mayor. Moon vaciló, luego levantó la mano, disculpe, ¿por qué estás tomando esta clase? El mayor, que acababa de abrir su cuaderno, quedó atónito por un momento, como si no esperara que alguien hiciera esa pregunta, pero rápidamente respondió, es porque la profesora Sprout tuvo un accidente. No conozco los detalles. Está claro que probablemente no podrá asistir a estos 2 días de clases. El humor de Moon empeoró. Oye, Moon. Gal tocó el brazo de Moon y murmuró suavemente, ¿crees que es por lo de ayer? Cedric tiró de la manga de Gal y lo llevó a un lado. Gal fue tan descuidado que no se dio cuenta, pero pudo ver claramente que Moon estaba escuchando la respuesta del mayor. Después de eso, sus cejas inmediatamente se arquearon. Aunque Cedric no creía que fuera responsabilidad de Moon, podía adivinar vagamente que Moon probablemente se sentía culpable por lo que pasó ayer. Probablemente. Moon bajó la cabeza y jugó con la comida fresca en su palangana. Vayamos al consultorio del médico de la escuela al mediodía. La profesora Sprout debería estar allí. También sabía que después de haber hecho arreglos de tercera mano, este asunto no era su problema de todos modos, por el contrario, había hecho lo mejor que podía. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de cosas, tiene un sentido de responsabilidad más fuerte que la gente común. Aunque nunca será demasiado exigente consigo mismo por este tipo de cosas, todavía tiene un poco de culpa. Está bien. Cedric, Gal y Arlene asintieron juntos. Segunda clase de la mañana era historia de la magia. Moon todavía se tapaba los oídos y hojeaba su libro. Gal y Arlene se quedaron dormidos uno frente al otro. Cedric seguía tomando notas meticulosamente. Ya puedo seguir las explicaciones del profesor Vince, escuchar atentamente las conferencias y tomar notas. Nadie esperaba que la profesora McGonagall visitara repentinamente su clase. Don don don, se escuchó un golpe en la puerta del aula. El profesor Vince interrumpió la conferencia y lentamente giró la cabeza para mirar hacia la puerta. Lo siento, profesora Vince, me gustaría interrumpirlo. Los ojos de la profesora McGonagall recorrieron el salón de clases por un rato, y finalmente se detuvieron en Moon y los demás. Tengo algo que necesita Moon y sus 3, los compañeros de cuarto ayudan. El profesor Vince asintió, el único que escuchó las palabras de la profesora McGonagall, dio unas palmaditas en el escritorio de Moon y pateó los taburetes de Gary y Arlene que estaban sentados frente a él y Moon. Bueno, Gal levantó la cabeza confundido, luciendo como si no se hubiera despertado. Irene no era mucho mejor que él, lo que significaba que al profesor Vince no le importaban mucho este tipo de cosas, de lo contrario, a los dos. Estarían básicamente muertos. Pero a juzgar por la expresión desagradable de la profesora McGonagall, los dos inevitablemente serían regañados más tarde. Bajo el impulso silencioso de la profesora McGonagall, las 4 personas salieron del aula una por una y se acercaron detrás de la profesora McGonagall. Después de que todos salieron, la profesora McGonagall se dio la vuelta y asintió con la cabeza al profesor Vince, luego cerró la puerta del aula. Señor Fuller y señor Sutton. La profesora McGonagall miró a Gal y Arlene con cara seria. Creo que necesitan explicar por qué duermen tan profundamente en el aula. Gal y Arlene se miraron desconcertados, y finalmente Gal, que era un poco más valiente, murmuró, lo siento, profesor, simplemente tenemos, demasiado sueño. La profesora McGonagall respiró hondo y volvió a mirar el salón de clases. Me alegro de que no hayan usado algunas excusas tontas para explicar. Al mismo tiempo, también deberían estar agradecidos de que tenemos cosas más importantes que hacer. Caballeros, te necesito. Ven conmigo al consultorio del médico de la escuela. Capítulo 34. Visita a Albus. Traje a esos niños aquí. Tan pronto como entraron a la enfermería de la escuela, la profesora McGonagall volvió a acelerar el paso, se acercó a Albus Dumbledore junto a la cama del hospital y le susurró. Quizás porque vino a visitar a un paciente, Dumbledore no usó una bata que fuera demasiado llamativa hoy, sino que eligió una bata gris claro adornada con hilos plateados brillantes, que se parecía a su largo cabello blanco plateado. Un poco confuso y difícil de decir. Después de que la profesora McGonagall se acercó, se volvió para mirar a Moon y los otros 4 jóvenes magos, con sus ojos brillantes llenos de gentileza y bondad. Oh, niños, lamento llamarlos aquí en este momento. Por favor, créanlo, si no hay nada realmente urgente, no tomaré ninguna decisión ni perturbaré su tiempo de clase. Para ser honesto, una vez que realmente te enfrentas a Dumbledore y sientes su bondad y sabiduría, es difícil no tratarlo como un mentor debido a un anciano respetado. No solo Moon se sintió así en ese momento, sino que Cedric y los otros 3 también sintieron lo mismo. Por lo tanto, ante la disculpa de Dumbledore, los 4 pequeños magos negaron con la cabeza. A excepción de Moon, que tenía una mente más madura y decidida, los 3 pequeños tejones restantes incluso se sintieron un poco asustados. No te estreses. Solo tengo algunas preguntas que hacerte.
Dumbledore le hizo un gesto a la profesora Sprout que dormía profundamente en la cama del hospital. Su profesora Sprout no tiene grandes problemas. Unos días más para recuperarme, pero quiero saber, ¿qué viste ese día? A pesar de esta pregunta, Dumbledore miró claramente a Mon. Mon dio un paso adelante y dijo, profesor Dumbledore, eso es lo que vi. Si está preguntando sobre lo que informamos a la profesora Sprout, la profesora McGonagall y el señor Hagrid. Dumbledore asintió levemente, pero no preguntó de inmediato. En cambio, esperó un segundo para permitir que Mon se calmara antes de preguntar. Entonces, señor Fox, ¿puede decirme qué vio en ese momento? No hay problema, profesor. Mon pensó en sus palabras por un momento y luego dijo exactamente lo que vio ayer. Acabábamos de terminar la clase de herbología y cuando salimos del invernadero, vi a un hombre con una túnica negra. Con una capucha, se escabullía hacia el bosque prohibido. No podía verlo claramente debido a la distancia, pero parecía más un mayor o un adulto. Estaba preocupado, así que fui a buscar al profesor Sprout. Tenía miedo de que hubiera peligro, así que fui a buscar a la profesora McGonagall y al señor Hagrid por separado con Cedric, Gal y Arlene. Eso es todo, profesor. Dumbledore miró a Mon con aprobación. Niño, la profesora Sprout debería agradecerte. Si no hubiera sido a buscar a Hagrid y a la profesora McGonagall más tarde, me temo que la profesora Sprout habría resultado herida aún más grave. Chicos, bien hecho, pero todavía tengo una pequeña pregunta. ¿Volviste a ver esa cifra después de informarla a la profesora Sprout? Cedric y los otros tres inmediatamente sacudieron la cabeza y Mon respondió, no, profesor, ni siquiera cuando estaba en camino a buscar al señor Hagrid. Dumbledore asintió levemente y sonrió gentilmente a los cuatro pequeños magos. Está bien, todos, terminé de hacer mis preguntas. Muchas gracias por su ayuda. Pueden volver a clase. O, si quieren visitarnos. Profesora Sprout, puede esperar hasta que termine la clase de la tarde. Según Madame Pomfrey, es posible que necesite dormir un poco más. Está bien, profesora. Adiós, profesora Dumbledore, adiós, profesora McGonagall. Los cuatro pequeños magos respondieron al unísono, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Pero antes de dar 2 pasos, Mon volvió a dudar, se giró y preguntó un poco avergonzado. Lo siento, profesor Dumbledore, pero ¿cree que podemos saber qué le pasó a la profesora Sprout? Dumbledore inclinó ligeramente la cabeza. Esta acción lo hizo parecer un poco astuto. Aún no estamos completamente seguros de esto. Por supuesto, si es necesario informarte más tarde, lo haré. Parece que eso no es posible, pensó Mon para sí mismo, asintió y se despidió, antes de seguir a Cedric y los demás fuera de la sala. Después de que los 4 pequeños tejones se marcharon, la profesora McGonagall volvió a mirar a Dumbledore, con la preocupación de que ya no podía ocultar su rostro. Albus, ¿crees que podría ser? Dumbledore miró a la profesora Sprout en la cama del hospital, sus ojos azules brillando detrás de sus lentes de media. Mon, no lo sé, Minerva, pero no hay duda de que debe haber algo que este invitado no invitado necesita en el bosque prohibido. Oh. Correcto, hablando de esto, Dumbledore de repente volvió a mirar la puerta de la sala. ¿El niño de ahora es el hijo de Anne, no? La profesora McGonagall asintió. Sí, es él. No es de extrañar que Golof esté tan orgulloso. De hecho, es un niño excelente, pero creo, Minerva, que deberías prestarle más atención a Pomona durante los últimos días mientras Pomona está acostada en la cama del hospital. La profesora McGonagall miró a los ojos de Dumbledore con cierta confusión. ¿Por qué? Dumbledore frunció los labios. Es un buen chico, y por eso creo que pensará que la lesión de Pomona es más o menos su responsabilidad. No sé si dará algún impulso por esto. Por supuesto. Lo más importante es ese niño es una legilimancia natural. Escuchó un legilimens nato, la profesora McGonagall inmediatamente mostró una expresión de sorpresa. No es de extrañar, esa hermosa varita está hecha de tilo plateado. Si él es un legilimens nato, entonces no es sorprendente que haya comprado un tilo plateado. Varita Ollivander, sin embargo, no sentí que estuviera siendo legiliminado en este momento, Albus, aunque no soy tan hábil en odlumancia como tú. Pero si es legilimancia, lo sabré. Dumbledore se rió cuando escuchó esto, y mientras salía con la profesora McGonagall, explicó. Hablando de esto, tengo que elogiar a ese niño. Tiene muy buen control, tal como dijo mi esposo, tiene muy buen control. Ha podido controlarse mejor y no usa legilimancia involuntariamente, pero, Minerva, me temo que has sentido tu preocupación. Obviamente, para un niño inteligente como Mon, Dumbledore se giró y cerró suavemente la puerta de la sala, debe ser capaz de darse cuenta de que las heridas de Pomona no son tan graves como dijimos. Ligero, si estás escuchando esto en otro lugar, significa que alguien lo descargó y no se tomó la molestia de borrarlo. Pueden venir a escuchar esta y más novelas en Beablack Translations y ahora con patrón en la descripción. Capítulo 35. Bombas de estiércol en la pared. No hay duda de que ni lo que le pasó a la profesora Sprout ni las heridas de la profesora Sprout fueron tan leves como dijeron Dumbledore y la profesora McGonagall. Pero como Dumbledore dejó en claro que no era apropiado contarles sobre este asunto por el momento, naturalmente no tenía derecho a saberlo razonablemente. Incluso si realmente quisiera verificar y ver la situación por su cuenta, aún tendría que considerar su propia habilidad, con la habilidad de lanzar hechizos de su actual gato de 3 patas, si realmente se encontrara con un enemigo que pudiera herir gravemente a la profesora Sprout. Me temo que no sé cómo murió. Entonces mientras seguía a Cedric y los demás hacia el aula de historia de la magia, Mon comenzó a pensar. ¿Hay alguna manera de que pueda prestar atención a este asunto sin ponerse en peligro? Unas horas más tarde, después de escuchar la petición de Mon, Tonks apenas podía creer lo que oía hasta que, un momento, incluso preguntó. Pequeña Mon, ¿estás realmente segura de que quieres hacer esto? Sí, Tonks.
Mirando a Moon, que parecía determinada, Tonks se confundió. No entiendo, ¿por qué quieres, ser capturado por Filch? También quieres asegurarte de que puedas ser capturado. En su oficina. Moon dejó su mochila en el suelo. Por supuesto que tengo mis propios motivos. ¿Puedes ayudarme? Está bien, está bien. Tonks negó con la cabeza, entonces déjame decirte primero. Si quieres que Filch te atrape y te lleve a su oficina para solucionarlo, el problema en el que te metas debe ser el correcto, si lo consigues. En problemas si es demasiado grande, Filch te llevará a ver al decano. Si lo haces hoy, me temo que te llevarán ante la profesora McGonagall. Si tu problema es demasiado pequeño, Filch probablemente permitirá que te castiguen directamente. También debes crear problemas frente a Filch en un lugar que esté relativamente cerca de la oficina de Filch y por donde pasa Filch con frecuencia, para que tengas la mayor probabilidad. Había un retrato de una anciana en la pared. Al escuchar la conspiración sin escrúpulos de las dos personas, una expresión de asombro apareció en su rostro por un momento. Después de haber sido admitida en Hogwarts durante tantos años, nunca había visto a un estudiante así que tomara la iniciativa de encontrar una manera de ser atrapado por el administrador de la escuela en la oficina. Entendido, lo entiendo. Moon asintió, por eso me trajiste aquí. ¿Es este el lugar que elegiste? Así es. Dijo Tonks, sacando una bolsa de papel marrón de su bolsillo. Olía un poco. Frunció el ceño y le entregó la bolsa de papel a Moon. Esto es, Moon giró con cuidado la esquina de la bolsa y la tomó. Bomba de estiércol. Tonks tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Efectivamente, vio una expresión de disgusto en el rostro de Moon. De acuerdo con las reglas habituales, Filch se irá de la bomba en unos minutos. Sal y deambula por el castillo, normalmente su gato estará al frente, esa es la ridículamente delgada señora Norris. Cuando llegue el momento, solo necesitas arrojar las bombas de estiércol a la pared y arrojar algunas más. Definitivamente te atrapará en la oficina, ya sabes, te dará algunas amenazas, te enseñará algunas palabras y luego te pedirá que vengas a limpiar las paredes, pero ten cuidado de no dejar caer esos huevos de mierda sobre la señora Norris. De lo contrario, verás el lado más aterrador de Filch. Al ver la expresión asustada de Tonks, Moon no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿alguna vez has hecho esto? Tonks rápidamente sacudió la cabeza y dijo no, pero pronto añadió en voz baja, pero cuando estaba en tercer grado, accidentalmente tiré una maceta entera de tierra mezclada con fertilizante sobre la señora Norris. La anciana en el retrato se reía mucho. Aunque no había ninguna sonrisa en el rostro de Moon, sus hombros se movieron accidentalmente 2 veces, obviamente lo estaba conteniendo deliberadamente. Tonks le dio a la anciana una mirada feroz, luego miró a Moon. Finalmente, dijo con arrogancia, bendita seas, y luego abandonó el pasillo por el otro lado, dejando a Moon solo, frente a la maloliente bomba de estiércol y al viejo. Mujer que no podía parar de reír. De unos minutos, se escuchó el sonido de una puerta pesada abriéndose y cerrándose. Moon, que estaba bien preparado, sacó su varita y apuntó a la gran bomba de estiércol con una bolsa abierta en el suelo. Filch ya había salido de la oficina y Moon podía oír claramente unos pasos que se acercaban arrastrando los pies. 3, 2, 1, Moon respiró hondo, agitó su varita mágica y una gran bomba de estiércol salió volando de la bolsa y voló directamente hacia la esquina. Después de un sonido de pop, se convirtió en un charco repugnante en la pared. Moon vomitó en silencio, y la anciana en el retrato junto a ella también mostró una expresión de disgusto. Maldita sea. La buena noticia fue la voz de Filch. Moon no se atrevió a aflojar y agitó su varita nuevamente, dejando nuevamente un desastre de tierra en la pared de la esquina. Pero no agitó la varita por tercera vez, como dice el refrán, todo es cuestión de actuar, y no había ninguna razón por la que no corriera cuando escuchó la voz de Filch mientras causaba problemas. Pero podría ir más lento. Haciendo caso omiso de la bolsa abierta de bombas de estiércol en el suelo, Moon caminó hacia la pared, asintió con la cabeza hacia el retrato, luego recogió su mochila y adoptó una pose de carrera. Luego esperó hasta que Filch trotó hacia la esquina antes de dar el primer paso. Detente. Chico. Te vi. Gritó Filch fuerte, aumentando su velocidad lo más rápido posible, mientras Moon hacía una expresión abatida, se daba vuelta y se quedaba quieto. Malditos estudiantes de primer año, otra vez tirando bombas de estiércol a la pared. Los hermanos gemelos no son suficientes. También tenéis que aparecer vosotros, chicos que de vez en cuando dan problemas, además de los malditos peebes, murmuró Filch, agarró el hombro de Moon y dijo, vamos. Sígueme a la oficina. Te haré pagar el precio hoy. Moon permaneció en silencio y no defendió ni ridiculizó nada. Solo se felicitaba por su éxito mientras miraba al gato de Filch. Para ser honesto, los ojos de este gato están un poco saltones, probablemente principalmente porque es demasiado delgado. Si pudiera alimentarlo más gordo y darle algunos nutrientes para aumentar el brillo de su cabello, podría volverse más hermoso. La señora Norris también lo estaba mirando, sus ojos brillantes brillaban extrañamente bajo la luz del pasillo. Aunque no había nada especial en la señora Norris, Moon siempre sintió que el gato la miraba fijamente, como si tuviera miedo de huir. Crujido. La puerta que acababa de cerrarse se abrió de nuevo, emitiendo un sonido áspero y desagradable. Entra. Filch empujó a Moon y lo empujó hacia la oficina. Maldito alumno de primer grado, hoy debo azotarte fuerte, debo hacerlo. Murmuró Filch y comenzó a hurgar en la oficina. Capítulo 36 Mapa del merodeador. Por supuesto, Filch solo estaba tratando de intimidar a Moon. Él lo sabía y Moon, naturalmente, también lo sabía. Así que no estaba entrando en pánico, solo estaba esperando que Tonks hiciera algo de ruido afuera. Por supuesto, esto era lo que él y Tonks habían acordado antes.
Si no, ¿cómo podría haber trasladado a Filch fuera de la montaña para tener suficiente tiempo? Afortunadamente, Tonks nunca decepciona cuando se trata de causar problemas. Después de un rato, se escuchó un sonido ahogado afuera de la puerta. Filch, que pretendía estar hurgando en una caja, estaba tan asustado que saltó en el lugar. No era obvio, pero para Moon estaba claro que había encontrado la ubicación de lo que quería. Por ciento tilde punto 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 arroba por ciento, Filch murmuró algo, Moon no lo escuchó claramente, pero definitivamente no era algo bueno que decir. Cerró la caja, se giró y miró ferozmente a Moon, será mejor que te quedes aquí y te quedes aquí. Si vuelvo y descubro que has causado algún problema otra vez, prometo encerrarte por 3 noches más. Después de decir eso, Filch, enojado, salió corriendo de la oficina con una linterna y la señora Norris, sin darse cuenta de que acababa de exponer cómo planeaba tratar con Moon. El simple confinamiento es aceptable. Tan pronto como Filch salió de la oficina, Moon se apresuró al cajón de la oficina de Filch que decía artículos confiscados, altamente peligrosos y lo abrió. Para ser justos, la ubicación de este cajón está muy oculta. No solo está en los niveles inferiores del gabinete, sino que el frente también está bloqueado por cajas. Si Filch no hubiera abierto las cajas y revelado las palabras en los cajones, Moon habría tenido que trabajar más duro para encontrar este lugar. Déjame ver qué hay ahí, muerde la copa de la nariz, muerde la copa de la nariz, muerde, Gan. Suéltalo. Se sacudió la taza de té que le mordía la nariz y que sostenía su dedo, y luego abrió 2 raíces de árboles rotas que surgieron de la nada y no tenían ningún poder mágico. Filch probablemente las consideraba accesorios malvados con maldiciones adjuntas. Un gran pergamino en blanco enrollado apareció frente a Moon. Moon exhaló un suspiro de alivio, sacó el pergamino y luego sacó su varita. Primero escuchó el movimiento fuera de la puerta, luego confirmó que no había otro pergamino en el cajón y luego golpeó suavemente el pergamino. Juro solemnemente que no haré cosas malas. Las manchas de tinta se mancharon y las líneas comenzaron a extenderse en el pergamino, y pronto se convirtieron en un mapa, con nombres en constante movimiento. Se podía ver claramente a través del mapa que Filch trotaba por el pasillo y Tonks permanecía en un lugar fijo en el pasillo, probablemente escondido en un armario o detrás de una cortina. Me gusta. Murmuró Moon, y luego dijo, la broma se acabó. Puso el mapa del merodeador, que se había convertido en un pergamino en blanco, en su mochila, y restauró la escena una por una. Así es, pasó todo este tiempo solo para ir a la oficina de Filch y ser el primero en recoger el mapa del merodeador, que probablemente no había sido recogido por los hermanos Weasley. Los hechos han demostrado que sus esfuerzos no fueron en vano y, de hecho, el mapa del merodeador todavía está allí. Hay un viejo dicho en China que dice, las bendiciones vienen donde hay desgracias, y la desgracia está donde hay bendiciones. En ese momento, Moon lo sintió profundamente. De hecho, esta frase no es muy apropiada para aplicarla a Moon. Después de todo, este desastre fue causado exclusivamente por él. Estuvo 3 días en régimen de aislamiento, sí. Pero estrictamente hablando, este encierro se parece más a un trabajo voluntario. El contenido de su encierro de 3 días es limpiar toda la pared del pasillo, sin usar magia. Sí, fue la sección del corredor donde arrojó las bombas de estiércol y las paredes en los alrededores. Las bombas de estiércol que te lanzas. 3 días después, cuando finalmente se despidió de su carrera de 3 días como limpiador de paredes, juró que nunca volvería a tocar una bomba de estiércol en su vida. También estuvo Gal quien hizo el mismo juramento que Moon. No me malinterpretes, por supuesto que no fue castigado por limpiar las paredes manchadas con bombas de estiércol. Peeves simplemente lo persiguió por 3 pasillos y los restos de las bombas de estiércol se derrumbaron sobre su cuerpo. Aún así, lo enfermó. Por mucho tiempo. Hablando de eso, Gal también tuvo mala suerte. Ese día fue a la cocina a comer en secreto como de costumbre, y el viaje transcurrió sin incidentes, como antes. Como resultado, en el corto viaje de regreso a su dormitorio, se encontró con Peeves flotando desde otra dirección, arrojando una bomba de estiércol en su mano. Lo que es aún peor es que llegó un poco tarde, y no fue hasta que corrió por 3 pasillos que finalmente conoció a un estudiante de 7º año de Slytherin que lo ayudó. Esto también le hizo pensar un poco mejor sobre Slytherin. No se podía descartar que fuera porque la hermana mayor era muy guapa. Los 3 días, Moon también siguió observando el mapa del merodeador. Para ser honesto, no sirvió de nada. Durante estas pocas horas de espionaje, sus ganancias se limitaron a 1. Gabriel y Larin realmente pasan la mayor parte del tiempo en la sala común hablando y charlando cuando no hay nadie cerca. 2. A Dumbledore realmente le gusta dar vueltas en la oficina, pero Moon siempre siente que tal vez Dumbledore no está paseando, sino bailando el vals. 3. Gemma Farley se acuesta muy tarde todos los días, realmente muy tarde. Básicamente nunca para antes de las 11 de la noche. 4. A Fred y George les gusta mucho el bosque prohibido. Además de los 4 elementos anteriores, se podría decir que Moon no encontró nada. No encontró a nadie alrededor del bosque prohibido. A excepción de Hagrid, Fred y George, no había nadie después del anochecer. El viernes por la noche se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada, pero todavía no vio nada, ni siquiera un ratón por el bosque prohibido. Sí, la rata ya estaba en Hogwarts, durmiendo junto a la cama de Perky todos los días y ocasionalmente saliendo a caminar, pero la mayor parte del tiempo, 2 de cada 3 noches, su nombre era el de Perky superpuesto. Moon alguna vez dudó si la figura en túnica que vio ese día era Peter Pettigrew, pero pensándolo más detenidamente, Peter no tenía necesidad de hacerlo ahora. Estaba demasiado desesperado y lo más probable es que no fuera él. Por lo tanto, por el momento, Moon no le prestó tanta atención. Esta era una amenaza, pero no tenía prisa por lidiar con eso ahora. ¿Quién es?
El domingo por la noche, llovía ligeramente fuera de la ventana. Moon estaba sentado solo en el borde de la cama, con un gran libro sobre transfiguraciones tomado prestado de la biblioteca extendido sobre sus rodillas. Ya había leído la mitad del libro, pero su mente no estaba en eso en ese momento. Comenzó a tener un mal presentimiento sobre la próxima mitad del semestre. Capítulo 37. Devolver. Si los tejones de Hufflepuff tuvieran que elegir el día de la semana que más les desagrada, sin duda sería el lunes con mayor número de votos. En primer lugar, el lunes tiene la mayor cantidad de clases de la semana, que son 4 clases completas. El resto de días, solo hay 3 clases los martes, miércoles y jueves, y solo hay una clase los viernes. En segundo lugar, el plan de estudios de este día también es terrible. El primer período es la clase de medicina herbaria, lo cual está bien. Aunque la profesora Sprout nunca es vaga cuando debe ser estricta, en la mayoría de los casos, trata a los niños Badgers con mucho cariño. Pero después de la primera clase, llegó la tortura. La segunda clase fue defensa contra las artes oscuras del profesor Bentham, y la tercera clase fue historia de la magia del profesor Vince. Esta fue una serie doble completamente hipnótica. Imagínese, acaba de pasar 2 días de horas felices el fin de semana y tiene que arrastrar su cuerpo cansado a clase. Como resultado, en la clase antes del almuerzo, tiene que soportar el bombardeo de la narración ininterrumpida del profesor Cam. Todo el proceso es sencillo y sin altibajos, es incluso menos probable que tenga puntos interesantes. En comparación, sería más divertido para los pequeños magos fantasear mirando las ilustraciones del libro. Esto aún no ha terminado. Cuando estés exhausto y vayas a almorzar, tan pronto como llegues al aula por la tarde, el profesor Vince atravesará la pared y comenzará a describir sin aliento su oloroso, largo y lleno de todo tipo de cosas. Un plan de elección para el nombre de una persona muy similar. Lo más aterrador es que no puedes hacer preguntas, porque el profesor Vince no puede escucharlas en absoluto, a menos que estés dispuesto a soportar las miradas extrañas de todos los que están despiertos y levantarte y gritar fuerte para atraer la atención del profesor Vince. Si crees que ya has terminado con esto, bueno, eres muy ingenuo. Después de la cena, todos los demás fueron al campo de Quidditch o regresaron a la sala común y comenzaron a disfrutar de la relajación y la comodidad después de comer y beber. En este momento, debes traer tus libros y telescopios y subir a la torre de astronomía para observar las estrellas. Al mismo tiempo, esto también significa un nuevo trabajo de astronomía. Este es un día de sufrimiento reconocido por casi todos los tejones de primer año. Nada se puede comparar con este día, a menos que un día tengan que asistir a 2 clases consecutivas con el profesor Snape. Lo que es aún más aterrador es que hoy volvió a llover intensamente sin ningún motivo, lo que hizo que los estudiantes de primer año de Badger Academy que acababan de salir del auditorio de la escuela se sintieran aún peor. Excepto Gal, que sostenía un croissant en cada mano y se lo metía en la boca. Mientras haya comida, el mundo de Gal no será demasiado sombrío. Quizás al ver que la mayoría de la gente estaba de mal humor, Gal se metió a regañadientes el último trozo de croissant en la boca y de repente dijo, por cierto, ¿crees que la profesora Sprout ha regresado? Esta vez, la cabeza de Gal se giró lo suficientemente rápido. El incidente del profesor Sprout atrajo con éxito la atención de la mayoría de la gente. Todos hablaban de ello. Mucha gente pensó que después de entrar al invernadero más tarde, debía estar esperándolos. Hoy es lunes. La profesora Sprout debería haber regresado. Todavía necesita recoger papeles y también prometió llevarnos al bosque. La compañera de cuarto de Milton también tiene una buena relación con Mon y los demás intervinieron. Por cierto, ¿cómo va tu periódico? Si llueve, el profesor no nos llevará al bosque, ¿verdad? La persona que habló fue Kelly Woodman, la niña de pelo corto durante la clasificación. Parecía obviamente decepcionada de que estuviera lloviendo. Un grupo de personas conversó entre sí y todos parecían estar de acuerdo en que el profesor Sprout había regresado a su puesto. Mon no es nada optimista al respecto. Antes de salir a desayunar por la mañana, se demoró deliberadamente unos minutos y fue el último en salir del dormitorio. La razón era que quería abrir el mapa del merodeador y ver la ubicación de la profesora Sprout. La mala noticia es que la profesora Sprout todavía está en la sala. La buena noticia es que la profesora Sprout debería haberse recuperado un poco. Cuando Mon miró, la profesora Sprout caminaba lentamente por el suelo. Por lo tanto, no hay duda de que la profesora Sprout no impartirá la clase de hoy. Los otros pequeños tejones han comenzado a charlar cada vez más, y Milton incluso propuso una idea bastante audaz. Oye, ¿crees que la profesora Sprout nos llevará al bosque prohibido? Escuché a Griffin. Los gemelos extra, George y los demás. Dijo que hay muchas plantas extrañas creciendo en el bosque prohibido. Como la planta jarra gigante que te comerá de un bocado, Milton. Mon se sorprendió por la imaginación de Milton. No es muy seguro en el bosque prohibido. Nosotros, los estudiantes de primer año, no tenemos mucha capacidad de autoprotección. Si nos separamos del maestro, es posible que ni siquiera podamos pedir ayuda si estamos en peligro. Ese no es el lugar al que debemos ir, y el profesor no nos llevará allí. Para los Hufflepuff de primer año, su rendimiento académico y sus talentos son sorprendentemente buenos. Moon, que suele ser amable y tiene una personalidad ligeramente madura, es casi su estudiante principal, sin mencionar a Milton y los demás a menudo. Juegue con Mon y los demás, así que cuando Mon dijo esto, Milton inmediatamente se rió tímidamente, jaja, eso, lo dije casualmente. No solo los profesores no nos llevarán allí, sino que deberías tratar de mantenerte alejado de allí si tienes algo que hacer. Los gemelos Weasley son afortunados e inteligentes. Ya sabes, hay hombres lobo en el bosque prohibido. Advirtió Moon nuevamente.
con preocupación, y sacó a un hombre lobo que era más intimidante para los jóvenes magos para asustarlos. Por supuesto, no fue un susto, ya que esta cosa realmente existía en el bosque prohibido. Nota 1. Al ver que habían llegado a la puerta del invernadero, los pequeños tejones no dijeron nada más, cerraron la boca y entraron por la puerta. Al mismo tiempo, también miraron expectantes el lugar favorito del profesor Sprout para pararse. ¿Qué puedes ver esa figura gordita y amigable allí? La profesora Sprout no los decepcionó, tal como pensaban los tejones. La profesora Sprout tenía una sonrisa más amable de lo habitual, llevaba un recipiente con verduras frescas y los saludó tan pronto como los vio entrar. Dijo, niños, entren rápido. Y déjame ver cómo se ve tu comida fresca. La mandíbula de Mon casi se quedó boquiabierta. Juró que cuando vio a la profesora Sprout en el mapa del merodeador por la mañana, sus pasos todavía eran un poco tambaleantes. No había duda de que el cuerpo de la profesora no se había recuperado por completo. Realmente nunca esperó que la profesora Sprout insistiera en venir a clase. En comparación con Moon, otros jóvenes magos que no conocen tanto la historia interna naturalmente no se sorprenderán tanto. Entonces, en medio de los felices vítores de los pequeños magos, la profesora Sprout comenzó su inspección del aula. Nota 1. Este es un libro de diseño propio. El libro original probablemente no mencionó que hay demasiadas historias de miedo sobre hombres lobo en los libros de cuentos de los pequeños magos, pero de hecho, está basado en la experiencia del profesor Cara de Moon. Y las opiniones de todos sobre a juzgar por la idea de que los hombres lobo deben mantenerse a distancia o incluso evitarse, los jóvenes magos deberían tener cierto miedo a los hombres lobo. Al mismo tiempo, es muy probable que haya historias sobre hombres lobo en los libros de cuentos de jóvenes magos. Si hay una posibilidad en el futuro, el autor intentará escribirla como una historia paralela. Capítulo 38. Llamas de la mañana. Está bien, compañeros de clase, les anuncio que el Baishian de todos está creciendo muy bien. Sin embargo, hoy ha estado lloviendo afuera y está lloviendo bastante fuerte. Creo que es mejor para nosotros cambiar la hora en que salimos a la próxima clase. ¿Cómo te sientes? Naturalmente, a los pequeños magos no les gustaría este resultado, pero la profesora Sprout tenía razón. Está lloviendo tan fuerte que incluso las clases de vuelo tendrán que cambiarse en otro momento, y mucho menos una simple clase de excursión. Está bien, respondieron los pequeños magos débilmente, cada uno de ellos luciendo como si sus espíritus hubieran sido muy debilitados. Sonrisa, y de repente sacó su varita y la agitó suavemente. Un pequeño frasco apareció de repente en el centro del salón de clases, flotando silenciosamente, emitiendo una suave luz blanca. Deberían ser tiras de luz blanca, una tras otra, flotando como hilos de seda. La repentina sorpresa, y pronto sus ojos se dirigieron hacia ella. Al principio, nadie se acercó casualmente. No fue hasta que Gal llegó descuidadamente al frasco que los otros pequeños tejones hicieron lo mismo y caminaron hacia la ubicación del frasco. ¿Oh, qué es eso? ¿Un hongo? No lo creo. ¿Podría ser algún tipo de terciopelo brillante? Por favor, es peludo. Además, el contenido de este frasco no se mueve. Un montón de cabecitas se apiñaron, hablando entre sí, y pronto todo el invernadero se convirtió en un caos. La profesora Sprout no los regañó, sino que los dejó gritar por un rato, hasta que la mayoría de la gente se dio cuenta de que, en lugar de hacer conjeturas al azar, sería mejor preguntarle directamente a su decano. Nota 1. Luego, la profesora Sprout caminó hacia el centro de la multitud, extendió la mano y sacó el frasco. Supongo que debes tener curiosidad por saber qué es esto. La profesora Sprout sonrió cordialmente, como siempre. Ella siempre disfrutó de este tipo de momentos. Los niños se sentirían atraídos por plantas mágicas raras, lo cual era muy importante para ella. Más hermosa. ¿Sí? Así es, profesor. ¿Qué diablos es esto, señora Sprout? Tan pronto como el profesor preguntó, los pequeños magos empezaron a gorjear de nuevo. Cuando las voces de todos se calmaron, la profesora Sprout levantó suavemente el frasco que tenía en la mano, señaló la planta luminosa parecida a un hongo de color blanco jade en el interior y explicó. Arlene estaba observando con mucha atención hace un momento. Dijo sí, esto es de hecho un hongo. Pero no es un hongo común y corriente que se usa para hacer salsa de champiñones, sino una hierba muy rara. Los que nos especializamos en medicina herbaria la llamamos Don Frame. También puedo llamarlo con otro nombre, Flash Fire Mushroom. Su nombre proviene de sus propiedades especiales. La llama del alba no solo es muy hermosa, sino que también tiene un poder que no se puede subestimar. Si la combinas con saliva de duende, la llama del alba aparecerá muy rápidamente. Un estallido de luz deslumbrante y un calor extremadamente alto puede incluso fundir el acero en un corto periodo de tiempo. ¡Wow! Exclamaron con admiración todos los pequeños tejones que miraron hacia arriba y escucharon la explicación de la profesora Sprout. Realmente no esperaban que este pequeño y hermoso hongo pudiera ser tan poderoso. Pero, el profesor Sprout levantó la otra mano, deteniendo temporalmente las exclamaciones de los estudiantes. Pero si aplicas la saliva del dragón a la luz de la mañana y luego realizas algunas operaciones simples, puede convertirse en un medicamento para aliviar la fatiga de muy alta calidad. Incluso los dragones la usarán instintivamente para aliviar la fatiga. Úsalos. No es de extrañar que los pequeños tejones soltaran otro suspiro de sorpresa. Está bien, puedes pasarlo y echarle un vistazo, pero ten cuidado. Las llamas de la mañana requieren un ambiente especial para preservar su vitalidad. No debes romper el frasco. De lo contrario, se llevará a cabo tu próxima clase de medicina herbaria. La excursión se arruinará, advirtió la profesora Sprout mientras le entregaba el frasco a Gal, que estaba más cerca de ella. No se le puede culpar a ella.
De hecho, hay algunos estudiantes de primer año descuidados en Hufflepuff. Mon no debe dudar de que si esto fuera en la clase del profesor Snape, el profesor Snape nunca pondría nada en su clase. Sus manos y estaba dispuesto a dejarles pasarlo libremente. Como Mon empezó tarde, se quedó relativamente afuera. Todavía estaba esperando ansiosamente que el frasco de llamas de la mañana llegara a sus manos, pero de repente le golpearon ligeramente el hombro. Se dio la vuelta y descubrió que la persona detrás de él no era otra que la profesora Sprout. Con un toque de gratitud en sus ojos, ella le indicó que saliera, sacó 2 grandes trozos de chocolate y se los entregó a Mon. Mon tomó el chocolate y rápidamente siguió a la profesora Sprout, caminando con ella fuera del invernadero. Oh, Mon, escuché lo que dijeron Minerva y los demás. Muchas gracias. La profesora Sprout cerró la puerta del invernadero y luego frotó suavemente el cabello de Mon. Si no fuera por ti, realmente podría encontrarme con algo inesperado. Mon rápidamente agitó su mano. No diga eso, profesor, las buenas personas tienen su propio destino. Definitivamente estará bien. Solo lo ayudé un poco. El profesor no dijo nada más, porque eso solo haría que Mon se avergonzara más. Hizo una pausa por un momento y luego agregó, por cierto, el profesor Dumbledore espera poder recordarle que le contaremos lo que sucedió en el bosque prohibido después de que lo resuelvamos, pero antes de eso, tiene mucho miedo de que usted, un niño de buen corazón, pensará demasiado y huirá para investigar la verdad de este asunto. Desde el momento en que la profesora Sprout mencionó el nombre de Dumbledore, Mon adivinó aproximadamente lo que iba a decir. De hecho, quería decir que los profesores se estaban preocupando innecesariamente, porque él nunca podría ser estúpido. Huir y arriesgar su vida. Pero lo que sabía más claramente era que este tipo de advertencia estaba completamente fuera de la psicología protectora de los profesores hacia él. Así que asintió rápidamente y estuvo de acuerdo. No se preocupe, profesor, no haré nada estúpido. Por cierto, ¿su cuerpo se está recuperando bien? Estoy un poco preocupado por usted. La profesora Sprout volvió a alborotar el cabello de Mon y luego dijo con una sonrisa amable. Está bien, casi me he recuperado, pero todavía estoy un poco débil. Está bien, regresa y disfruta de Flash con tus compañeros de clase. Hongo de fuego. Nota 1. El decano aquí se refiere al profesor Sprout. Además de ser el profesor de curso de herbología, el profesor Sprout también es el decano de la casa Hufflepuff. Mientras tanto, la profesora McGonagall es la jefa de Gryffindor, el profesor Snape es el jefe de Slytherin y el profesor Flitwick es el jefe de Ravenclaw. Capítulo 39. Revelación del mapa del merodeador. Para ser honesto, Mon está aún más confundida ahora. Se atrevió y ciertamente no tomaría la iniciativa de explorar los pensamientos internos de la profesora Sprout, aún podía aceptar pasivamente algunas de las emociones de la profesora Sprout. Por lo tanto, cuando los dos hablaron en la última clase de medicina herbaria, claramente sintió la preocupación de la profesora Sprout. Lógicamente hablando, la profesora Sprout debería haber tenido una pelea con el tipo que se coló en el bosque prohibido, y luego fue rescatado. Según la profesora Sprout y el profesor Dumbledore, la persona que salvó a la profesora Sprout debe haber aparecido en un momento crítico. En otras palabras, ya fuera agredido la profesora McGonagall, también podría haberse colado en el área prohibida que conoció. En este caso, han pasado varios días, pero el profesor Dumbledore y los demás parecen no haber encontrado la verdad todavía, y es posible que ni siquiera hayan descubierto quién es la figura astuta. Esto no es en absoluto una tarea fácil. Usando la portada de la guía de autodefensa del poder oscuro, Mon abrió en secreto el mapa del merodeador nuevamente. El profesor Campu no vino a clase hoy porque no necesitaban aprender nuevos conocimientos en esta clase. Solo necesitaban revisar honestamente el contenido del libro de texto bajo el liderazgo de los mayores para poder hacer frente a las largas conferencias que probablemente tendrían. Tengo a continuación. Escribe mucha tarea. Todos los otros estudiantes estaban mirando sus libros, y a los mayores no les importaba demasiado que Mon no tuviera que preocuparse por ser descubierto. ¿Eh? Mon sintió de repente que había descubierto Uadian. Piense en el viaje de 6 años de Harry Potter en la escuela. Nota 1. En el primer año, fue el profesor Quirrell, el profesor de defensa contra las artes oscuras, quien causó problemas en el segundo año. También estuvo con Gilderoy Lockhart. Durante todo el viaje están inextricablemente vinculados, y él es el profesor de defensa contra las artes oscuras. La persona que causó problemas en el tercer año no fue el profesor Lupin, sino el buen hermano del profesor Lupin. El cuarto año fue Fakemut, es el ejecutor de la gran conspiración. En el quinto año, Umbridge, naturalmente, no necesita decir más. ¿De defensa contra las artes oscuras? Si lo miras de esta manera, no solo es un asiento maldito, sino también la fuente de bastantes problemas en el trabajo original. Entonces será. Cuando pensó en esto, Moon encontró rápidamente el bosque prohibido y comenzó a comprobar los movimientos cercanos. No. Alrededor del bosque prohibido, solo vio a Grid y Fan. ¿Pero qué pasa si el profesor Campu ha entrado en el bosque prohibido? Moon lo pensó por un momento y luego comenzó a buscar al profesor Kump en el mapa. Esta no era una tarea fácil y no era mucho mejor que encontrar una aguja en un pajar. Así que Mon solo pudo descartar todo, empezando por la oficina del profesor Camp. Desafortunadamente, finalmente encontró al profesor Camp en otra clase de defensa contra las artes oscuras. Mon suspiró y estaba a punto de cerrar el mapa cuando sus ojos de repente vieron un hombre saliendo del castillo y dirigiéndose hacia el bosque prohibido. Víctor Gris. Víctor Gray, de quien Tonks dijo que estaba enamorado de bastantes chicas mayores. ¿Cómo podría ser él? Mientras pensaba en contramedidas, Mon miró fijamente la figura de Víctor, esperando silenciosamente en su corazón que nunca entraría al bosque prohibido.
Desafortunadamente, no importa lo que pensara Moon, el nombre de Víctor finalmente entró en el bosque prohibido. Correr para detener a Víctor. No tenía ninguna duda de que Víctor, como uno de los mejores estudiantes del último año, podría colgarlo y vencerlo en menos de 2 golpes. Pero informarle al maestro no parece ser una buena salida. Si Víctor tuviera alguna razón legítima, como ir al bosque prohibido mediante una solicitud, entonces se sentiría avergonzado. Es más, si se lo informaba al profesor, tendría que explicarle cómo supo que Víctor había entrado al bosque prohibido mientras estaba sentado en el aula de defensa contra las artes oscuras. En la actualidad, parece que, aunque este descubrimiento es una pista poco común que puede captar, si quiere explorar más a fondo este asunto, debe adoptar un enfoque a largo plazo. Pensando en esto, Moon guardó el mapa del merodeador y luego leyó su libro. De todos modos, finalmente encontró una pista. El almuerzo, Jairlin y Gal volvieron a pelearse. Esto no es sorprendente. Los dos discuten todos los días, sin importar cuán escandaloso sea el motivo. Por ejemplo, hoy, los dos simplemente echaron un poco más de salsa en sus chuletas de cerdo porque Gal, Moon y Cedric solían encontrarlo un poco desconcertante debido a las escandalosas razones de su pelea, pero ahora, en cosas que no puedes entender. Este es un consenso compartido por Moon, Cedric e incluso más pequeños tejones. Mayor Tanmin. Cuando se sentaron a almorzar, Moon caminó deliberadamente al frente y eligió a un mayor que estaba al mismo nivel que Víctor para sentarse junto a él, solo para poder preguntar lo que quería preguntar como si le había preguntado casualmente durante la comida. Pregunta: ¿tienes la clase del profesor Snape esta mañana? Acabo de escuchar a alguien quejarse de que el profesor Snape está humillando a la gente otra vez, esto no es inventado. Moon sabía que el sexto grado tenía una clase de pociones el lunes por la mañana. Por supuesto, inventó la frase: escuché a algunas personas quejarse, pero, ¿no hay clase donde el profesor Snape no humillaría a aquellos estudiantes que consideraba extremadamente estúpidos? Moon escuchó las palabras profesor Snape, inmediatamente puso los ojos en blanco sin decir nada. Dios mío, Fox, no lo menciones, dijo el profesor Snape. No sabía si había tomado el medicamento equivocado hoy. Y su fuego fue particularmente feroz. 2 personas fueron tan regañadas que casi fueron al consultorio del médico de la escuela. Esto es una exageración, pero no tanto. Según Milton, quien recibió la mayor reprimenda, cuando se enfrentaba al poder de fuego del profesor Snape, siempre sentía que iba a sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. Wow, Moon mostró una expresión temerosa en respuesta, y luego preguntó: oh, Dios mío, ¿todos los estudiantes de Hufflepuff serán severamente castigados por el profesor Snape varias veces en clase? Ah. Por supuesto que no, Gabriel dijo más de una vez que Víctor casi nunca era insultado por Snape, a lo sumo era sarcasmo, tal como la propia experiencia de Moon en la clase de pociones. Moon miró expectante al mayor Tanmin y, efectivamente, el mayor Tanmin inmediatamente dijo el nombre de Víctor. Nota 1: Harry Potter, Ron y Hermione en realidad solo asistieron a Hogwarts durante los primeros 6 años en el trabajo original. En el 7º año, abandonaron Hogwarts en el libro Las Reliquias de la Muerte. Y hasta después de la guerra, solo Hermione entre los 3 regresó a Hogwarts para completar su 7º año de cursos. Ni Harry ni Ron regresaron a Hogwarts. Capítulo 40. Víctor en el bosque prohibido. Bueno, la primera ganancia de Moon es que el mayor Tanmin en realidad está enamorado de Víctor. Cuando se mencionó a Víctor, el rostro del mayor Tanmin casi de inmediato mostró la sonrisa de una dulce niña con un cerebro amoroso, y sus mejillas también mostraron un poco de sonrojo. Incluso sin depender de la capacidad de sentir emociones, Moon puede sentir claramente al mayor. La total admiración de Tanmin por Víctor. Por supuesto que no. Víctor es muy poderoso. Nunca ha sido regañado por el profesor Snape. Incluso alguien tan duro como Snape no puede encontrar ningún defecto en Víctor. Hermana mayor Tanmin, sus ojos brillaban y pequeñas estrellas estaban a punto de estallar. Fuera de ellos. Vaya, eso es realmente asombroso. Recuerdo que el mayor Víctor también solicitó el puesto de asistente de enseñanza del profesor Compo. Es realmente sobresaliente. Moon elogió a Víctor y estuvo de acuerdo, mientras esperaba en su corazón que el mayor Tanmin pudiera convertirse en asistente de enseñanza. Sobre Víctor hasta que mencionemos si Víctor asistió a la clase de hoy. De hecho, si realmente se usara legilimancia, Moon sintió que con las habilidades del mayor Tanmin, probablemente no sería capaz de detectar sus ojos indiscretos. Pero a menos que fuera absolutamente necesario, Moon no quería entrometerse en algo así de una manera tan ofensiva. Debido a que todavía no puede controlar su legilimancia particularmente bien, si ve algo que no debería ver, sería un verdadero pecado. Pero si realmente llega a ese punto, por el bien de la verdad, Moon no tiene más remedio que ofenderlo temporalmente. Afortunadamente, Tanmin no le dio esta oportunidad. Después de que Moon dijo estas palabras, Tanmin inmediatamente asintió y dijo: sí, es cierto, Víctor es ahora el asistente de enseñanza del profesor Compo, a partir de la clase de pociones de hoy. El profesor Camp también le preguntó específicamente a Víctor. Para ayudarlo a recoger algo. Fue por esto que el profesor Snape se enojó aún más con nosotros. Por desgracia, todos saben que él y el profesor Camp son los peores y que quiere ser un gángster. Sucede en 1 o 2 días, realmente, si tienes la habilidad, ve a buscar al profesor Camp. Es el bosque prohibido al que el profesor Camp le pidió que fuera el mayor Víctor. El mayor Tanmin todavía hablaba con indiferencia, y Moon respondía con indiferencia como un cabrón, mientras su mente daba vueltas. Esta información no descarta por completo las sospechas del mayor Víctor, porque pudo haber aprovechado esta oportunidad para colarse en el bosque prohibido para hacer lo suyo. Pero esta posibilidad no es alta, porque es demasiado fácil revelar el secreto.
La escuela está llena de fantasmas errantes y retratos. A menudo, solo toma una mañana para que los chismes se transmitan. Una vez que lo ven yendo al bosque prohibido, pronto se difundirán por todas partes. Es más, después de que la profesora Sprout resultara herida, el profesor Dumbledore definitivamente les ordenaría que prestaran más atención. Dar un paso atrás, incluso si el profesor Snape fuera a interrogar al profesor Quirrell, podría aumentar su riesgo de exposición. El profesor Dumbledore también es cierto. Si eso no funciona, ¿qué pasa si el profesor Snape enseña defensa contra las artes oscuras? ¿No lo crees, Fox? Bueno, de hecho, yo también lo creo. Mon siguió las palabras del mayor Tanning, se metió el último trozo de pastel en la boca y mostró una gran sonrisa. Gracias, mayor, por estar dispuesto a charlar conmigo sobre esto. Estoy lleno y me voy ya. ¿Eh? Ah, está bien. La conversación de Mon cambió demasiado rápido, lo que dejó a Tanning atónito durante casi 2 segundos antes de que ella reaccionara y asintiera con la cabeza. Mon volvió a sonreír, recogió a Cedric y a Arlene, que casi habían terminado de comer, y salió directamente del auditorio. Gal, que comía más y más lento, todavía tenía medio muslo de pollo en la boca. Ignoró las palabras de Mon de dejarlo seguir comiendo y rápidamente los siguió. ¿Qué pasa, Mon? ¿Por qué tienes tanta prisa? Preguntó Cedric primero con una mirada confusa en su rostro después de salir del auditorio. Mon no quería ocultárselo. Los 4 iban a clase y terminaban la clase juntos todos los días, y comían y vivían juntos. Si realmente descubría algo, no podía ocultárselo aunque quisiera. Pero en este momento, no había obtenido ninguna pista o información sustancial, e incluso si quisiera decir algo, no podía decir nada, por lo que simplemente explicó directamente. Tengo algunas cosas que quiero averiguar, y estoy un poco ansioso, pero no es fácil decirlo en este momento. Te lo diré más tarde cuando lo sepa. Ya Erlin no pensó demasiado y solo asintió confundida. Gal simplemente se quejó de que debería haber conseguido 2 muslos de pollo más si lo hubiera hecho, pero Cedric miró pensativamente a Muen, como si hubiera pensado en algo, pero no lo dijo en voz alta. Solo miró a Muen con cierta preocupación. Bueno, seguimos juntos. La amistad de los niños suele ser mucho más fuerte que la de los adultos. Es más inteligente, más talentosa y quizás un poco más amable que la gente corriente. Pero también es este tipo de carácter el que le hace tener más curiosidad y un mayor sentido de responsabilidad. Esto no es nada malo, pero le hará necesitar más apoyo de buenos amigos, especialmente a su edad actual. No hay duda de que Arlene, Gal y Cedric son muy buenos amigos. Y esta fue la razón por la que Mon pudo sacarlos del auditorio con confianza. Después de salir del auditorio, no regresaron al dormitorio, sino que corrieron directamente al lago. Cedric llevó a Arlene y Gal a un lado para charlar sobre Quidditch y discutir la próxima competencia universitaria. Mon se sentó debajo del árbol y volvió a sacar el mapa del merodeador. Debo decir que esto es realmente conveniente. Si Mon no hubiera visto a Víctor entrar al bosque prohibido hoy, nunca habría estado tan apresurado y urgente como ahora. Sacó a sus 3 compañeros de cuarto juntos precisamente porque quería encontrar rápidamente Comscope en el mapa del merodeador. El profesor y Víctor, si saliera corriendo solo, sería extraño que lo vieran, porque él y Cedric rara vez se separaban. Normalmente, estaba bien, pero en tiempos como estos recientemente, cuando la profesora McGonagall o el profesor Dumbledore lo sorprendían en un estado tan turbulento, inevitablemente les haría pensar en algo. Después de finalmente tener la pista en su mano, Mon realmente no quería que se le escapara fácilmente. Buscó alrededor en el mapa del merodeador, mientras intentaba mantener su concentración para no perder accidentalmente a Víctor en alguna parte. Afortunadamente, Wang Tian dio sus frutos. Después de un tiempo, vio el nombre de Víctor saliendo solo del bosque prohibido y dirigiéndose directamente al castillo. En ese momento, Mon sintió que tenía el corazón casi en la garganta. Sin duda, esta es una excelente oportunidad. Eso es todo por hoy, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.